se puede pensar, nada de esto se va a evitar. Más sensual es mirar o lo que imaginas, las fantasías no tienen final, o sí. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Yo no estoy totalmente conectado, pero no me No, está dejando sí. la historia. Siempre haciendo. No me siempre, está dejando siempre, hacer la historia. siempre lo importante. No, fuera broma. Pero los voy a decir buenas noches a todos, ¿cómo andan? Queridos y queridas, querido Claudito. Y Amigo. usted sigue hasta que yo pueda hacer esta historia porque me estoy enojando mucho. No, arreglate vos. Métele. Bueno, está bien. Usted puede. Me gusta, para eso estamos acá en el canal. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas, gente querida. Bueno, acá está Kirill Volvirre, Willy Cooper, Brian Micalucci, Alberto Bravo, dice, buenísima, nunca había visto esta intro. ¿Dónde estuviste, Alberto? Hace como 3 meses que tenemos esta intro. O más, la hizo nuestro querido amigo Mati Cabrera para la 3ª temporada. Charlie Marconi, hola gente. Elías Calo, hola a todos. Andrea Marqueta, hola chicos, allá desde Italia, ¿no? Andrea, seguís allá en Italia, ¿no? Matías Almada, buenas, ¿cómo andan? Bueno, tenemos justo haciendo trabajo, ahora a relajarme un rato con ustedes. Mira qué lindo, Alberto Bravo. Bueno, más de Willy Cooper, nuestro querido amigo Fabricio Ward. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Buenas noches, amigo, ¿cómo le va? Tenemos Leandro Manino, dice remera de Freddy. Bueno, no sé si es Freddy, pero tengo a Mazinger Z acá en todo su esplendor. Así que hacemos lo que podemos. No me gusta el terror, gente. En eso soy muy cagón. No lo soporto, digamos. Como que no lo puedo diferenciar de la realidad y no me gusta. Sí, Italia, dice Andrea Marqueta. Y Charlie Marconi dice 3D. @3D fácil, gente. Grande.
Telefácil grande, gente, no, grande, ¿qué cosa estoy diciendo? Bueno, gente, muy buenas noches. Tenemos muchas novedades para contarles. Vamos a seguir ahí Yo casi estoy, ¿eh? No, tranquilo. Tenemos muchas novedades para contarles. Vamos a seguir con esto de charlar con nuestra comunidad, avances, logros. Igual tenemos mucho para hablar de novedades que se estuvieron dando ayer sobre la Dynafest 2025. Bueno, pero antes queríamos mandarle un... Bueno, acuérdense primero de compartir esto, ir poniéndole like y todo esto. Pero bueno, sí queríamos ponernos un poquito más serios. Pará. Ah. Pará que estoy mandando Y bueno, yo puedo ir hablando. Bueno, dale. Sí, pasa que no quiero estar... Bueno, si no, está bien. Si vos querés estar, está bien. Vamos a ir hablando antes de eso. De qué bueno cruzarlos en la EVA, dice acá Jerónimo Suárez. Esperando el próximo Dyna, bueno, si se viene el 2025. Ya tenemos una fecha tentativa, ya tenemos nuevos equipos de trabajo. Estamos ahí con muchas novedades. ¿Tenés más o sigo? Estoy hablando en voz alta. Estoy pensando, me olvidé de etiquetarte, Clau. Bueno, tenemos acá R3 de Estudio. Bueno, muchachos, buen jueves. Nuestro querido amigo Andrés Pinilla, el predicador de Blender. Saludos, chicos, dice Listo. acá. Bien, ahora sí. ¿Ya estás disponible? 100%. No, historia, porque me pasó algo hermoso que se me rompió mi precioso celular nuevo, básicamente, se me rompió. Yo creo que lo mostré otro día, se me hizo pelota. Sí. Y ayer cuando llegué a estas reuniones, lo voy a prender, o sea, no es que lo voy a prender, lo voy a destrabar y se escuchaban los sonidos y la pantalla totalmente muerta. Murió la pantalla. Así que por suerte tenía mi teléfono viejo. Le saqué el chip y le metí y claro, no tenés nada. Mensaje de WhatsApp, cero. Todos los, no sé, el Teams, el Discord, todo lo huevada que uno usa para comunicarse en los grupos, nada, todo. Bueno, y ahora no me dejaba, no tenía permiso en Instagram para hacer historia, entonces tuve que dar permiso. Es como volver al pasado, básicamente. Es volver a ¿sabes algo que aprendí con esto? Una lección. Nunca más me compré un teléfono gigante, así como un ladrillo, como el otro que tenía. Volví a este que es un S9, más chiquito, formato. Claro. No es el más chiquito tampoco, pero es un formato más chico y más cómodo. Está bien, no es la pantalla linda, grandota, tipo sismo. Pero el otro es un ladrillo, nunca más, boludo. Es medio grande, sí. Creo que nunca. Tiene sus partes buenas, pero. Sí, tiene sus partes buenas. Pero... Bueno, también tenemos saludos de KR3 de Estudio, creo que ya lo había dicho, Katana Studios, tenemos nuestro querido amigo David Arenas, que es quien nos hace los resumencitos y nos hace el CEO de YouTube, publica los videos, los pone en ambos idiomas, bueno, nos da una mano enorme con eso. Tenemos a Camila Salinas Arc, ahora sí, genios, representando a nuestro público femenino, bien ahí. Y también estaba el querido amigo Enzo Chávez. David dice 40 usuarios y 14 likes. Dadle al botón, muchachos, que no es venenoso. Vamos, gente. Mirá esto. Camila dice, los vi en la EVA, pero me dio vergüenza saludarlos. Quería agradecerles por el contacto de Greg. ¿Qué tipo del bien? Bueno, Camila, ¿por qué? Vení, decí hola. ¿Qué tal? Si no mordemos nada. Mordemos. Gente buena nosotros. Somos gente buena, por lo general. Digamos, sí, pero bueno. No, así que bueno, y mirá, estaba estudiando con Greg, bien ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue ahí hablando con Greg? Cumplió años, el día de que fuimos a la EVA el sábado, cumplía años, Greg. Feliz que es nuestro profesor de inglés, querido amigo también de la casa, que es amigo de Dani, me lo recomendó, nos hicimos muy amigos también, y bueno, y se los recomendamos a todo el mundo. Pues Greg James, un fenómeno. Es un crack, dice, lo amo. Porque soy muy tímida, la próxima me atreveré. Bueno, hay que animarse, pero está bien, es entendible igual. Parezco Freddy Krueger con esta remera, lo que pienso. ¿Viste? Por eso entonces dijo. ¿Quién fue el que dijo la remera de Freddy Krueger? Dijeron. Era para vos, nunca la entendí. Leandro Marino. Remera de Freddy Krueger. Bueno, mira, Dani se vistió de Halloween. Ahí está. ¿Viste? Inconscientemente estoy a tono con las fechas. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a nuestra parte seria. Le queremos mandar un afectuoso saludo y mucho apoyo a nuestros queridos amigos en Valencia, que no sé si habrán visto las noticias,
pero hubo un diluvio enorme. Sí. Y prácticamente se inundó toda Valencia, hay muchos muertos, hay imágenes de escenas posapocalípticas, la verdad. Sí, Una cosa terrible. tremenda, yo conozco gente. Bueno, de hecho, Kryptonia está en Valencia. Está en Valencia, también por suerte no sufrieron daños, ni mis socios tampoco, así que ni su familia tampoco. Pero bueno, nada, la verdad que para la gente que nos vea de allá y que lamentablemente haya sufrido algún daño, sea material o sea familiar, que son los peores, nada, les mandamos nuestro apoyo acá desde Argentina, desde nuestro canal. La verdad que nada, lamentamos muchísimo esas cosas que son Sí. catástrofes naturales que parece mentira que sucedan así de repente. Pero bueno, nada, les mandamos un muy fuerte apoyo desde acá, desde Argentina, desde nosotros. Sí, desde ya, porque nada, además de los episodios fatales, también hay gente que perdió la casa. Bueno, la verdad que fue, sí, muy, muy, muy difícil lo que se vio en las imágenes, sí, terrible. Y aparte, sin aviso, sin nada, muy, muy, muy difícil. Pero bueno, nada, como dijo Dani, un gran abrazo desde ya, que puedan, no sé, aquellos que pasaron cerca, que puedan estar bien y los que no, bueno, mucha fuerza para poder recuperarse. Sí. Yo no sé muy bien si era ¿qué fue? Un taifón. Y fue una especie de alud. Dana. El Dana es el... Le llamaron gota fría, creo que le llamaron al fenómeno. Acá dice David Arenas, dice, es terrible lo de Valencia, tengo un amigo en Chiva, que es una zona por ahí, un barrio de ahí, que está bien, pero incomunicado, sin agua potable, sin electricidad, ni cobertura telefónica. Ay, sí. Sí, es que no fue. Sí, tremendo. Habían ríos ríos que arrastraban autos y autos, fotos, sí, no, muy, muy difícil todo. La verdad, así que bueno, desde acá mucha fuerza. Así es. Bueno. Cambiamos. Por otro lado, sí. Bueno, tenemos muchas cosas para comentarles. Sí, recuerden que hoy vamos a seguir haciendo. Mira, acá Salina dice que hay que tener cuidado con los que están en Valencia, que se está yendo para ahí también, que piden evitar salir necesariamente. Así que bueno, imagino que la gente de España estará mucho más al tanto que nosotros, pero bueno, desde ya un gran abrazo. Mira, está el amigo ese de Sabino. Acá, un abrazo grande, Claudio, Dani, los enganché recién, son unos grosos. Bueno, con ese estuvimos hablando en LinkedIn. La verdad, súper interesante. LinkedIn, papá. Súper interesante. Yo estuve metiéndome ya ahí, me apareció que aparecí en 80 búsquedas esta semana, así que muy bien. Bueno, espero que me lleguen los millones en algún momento, pero súper interesante. Estuve agregando varias personas. De hecho, hoy me agregó Marlon, que vos estuviste por ahí también, Dani, haciendo hoy estuve alguna dando cosita. Una charla en Art Heroes en la Career Week. Esta semana estuvo Ian Springs, Bill Markelqueta, Marlon también, y yo. Así que gracias ahí por la invitación. Espero que haya sido yo la pasé bomba, la verdad, como siempre, por el cordial trato de mi querido amigo Marlon, crack total. Marlon estuvo en nuestro programa durante la pandemia, no sé si lo recuerda, Marlon Núñez, artista hiperrealismo impresionante, originalmente de España, ahora creo que está en Portugal, me parece, viviendo. Ajá. Después estuvo Ian Springs, también otro crack animal total del hiperrealismo. Igual que Bill Markelqueta, y no sé qué hacía yo ahí, estaba como... Digo, hola, yo hago muñequitos. Yo hago muñecos. Hola, yo hago muñequitos. Pero bueno, es como que al lado de esos monstruos cualquiera... pero no seas tan... No, verdad, son unos cracks totales, pero... Bueno, esos son en hiperrealismo, vos lo tenés en figuras completas, o sea... En figuritas. Dale, no seamos, tampoco, dale. No, bueno, merecido, amigo, me alegra mucho, mucho por usted. Muy bueno. Bueno, antes de contarle un poco las novedades de la DynaFest, tenemos 75 personas online, así que bueno, bienvenidos a todos los que se van, a todos y a todas quienes se van sumando. Recuerden que hoy tenemos otro de estos especiales, quizás el último por el momento,
de avances y logros de nuestra comunidad. Me llegó por Instagram un par de mensajes. Sí, teníamos a Facu. Facu quería hablar. ¿Te acordás que lo encontramos la Eva el otro día? Facu, sí. Le voy a mandar ahí un mensaje, me olvidé. Mirá. Bueno. Viendo, está mal. No, si no nos está viendo, está ni muy mal. Entra. Así, ya te digo. Prohibitivo esto. Sí. No, acá, claro. Bueno, ¿qué más? ¿Contamos algunas cositas? Habemos equipos. Habemos equipos. Lo tendríamos que haber invitado, la verdad. Estuvimos flojos. Es verdad. Pero... No, pero pará, vamos a explicarle a la gente la verdad. Lauri me dijo ayer, van a venir los chicos de Display y Carrera. Digo, se nos repasó. No es que se nos pasó. Ahí. No, es que estamos pasados. Está medio pasadito. Estamos pasados. Pero hoy vamos a hacer igual el vamos a hacerlo. Veamos si podemos hacerlo. Eso quería hacer. Sí. Eso. ¿Qué? Cuando tengamos nuestro top máximo ahí de audiencia, sacamos el cuestionario y que lo llenen todos los que pueden que estén en vivo. Toma 5 minutos. Así tenemos un feed rápido. No sé si se acuerdan el año pasado, cuando estuvimos planificando la junta de pizza, que terminó convirtiéndose en la DynaFest, lo primero que hicimos fue un cuestionario para hacer un scouting de, si les interesaba, cuántas personas, obviamente querrían venir en el caso de que hiciéramos un evento. Y fuimos preguntando varias cosas que nos sirvieron mucho como para moldear inicialmente este prueba piloto que fuera DynaFest 2024, la cual salió muy, muy linda. Tan linda salió que no solo llamó la atención de muchas personas del público, sino también de nuestros colegas, queridos y amigos como Display y Collider, que tras conversaciones, los invitamos a ser parte de este evento para que crezca, se expanda, sin obviamente perder la esencia de lo que es. Y hoy podemos oficialmente anunciarles que tanto Display AB como Collider Craftworks van a ser parte de esta fusión junto con nosotros para llevar este evento a convertirse y lo voy a tirar, en el evento más importante de creatividad y tecnología de Latinoamérica. Señoras y señores. Mirá, qué bien que suena, ¿eh? Sí. Qué bien que suena. Ayer estuvimos haciendo, nos juntamos, estuvimos creo que 6 horas estuvimos. Pues estuvimos de 2:30 de la tarde. 4 seguro. 4 seguro. No sé si 6, pero 5 horas. 5 horas estuvimos. 5 horas. Con razón me dalía un poco el... No, 5 horas reunidos con la cúpula de Display AB y la cúpula de Collider Craftworks en el estudio de Display AB, que era el ex estudio Sony. No. ¿Cómo voy a tratar de ir a la DynaFest? Sí, no. Está mal eso. O sea, lo destaqué a propósito. No podés tratar. No podés tratar. O sea, en todo caso, voy a tratar de no ir a la DynaFest. Voy a hacer el esfuerzo para reprimir el impulso. Claro, de no ir a la DynaFest. Claro. David dice, se viene DynaFest Clau entre 1 y 10, como cuál te sos hasta allá. No, la verdad que bien, vamos bien. Hoy ya retomamos las redes, ya cambiamos, porque ayer en todo el brainstorming que veníamos haciendo surgió la idea de que Festival de Escultura Digital nos queda chico. La verdad que nos queda chico, estuvo increíble el primero, pero tenemos que ir por más. Entonces después empezamos a debatir arte digital y de repente empezaron a salir ideas, y empezamos, ¿por qué no hacemos arte y tecnología? Y terminó con creatividad y tecnología. Entonces ahí vamos a abarcar todo lo que tenga que ver con lo creativo, que se van a venir muchas sorpresas en esa palabra, y también con un background tecnológico apuntando al desarrollo de nuevas experiencias, digamos. Así que... De aquí en más todo día. A la mierda, todo. Ya. Todo día. Nada de Cibras, nada de Photoshop. Va a haber una pantalla gigante con un prompt en el escenario. Y vamos a estar nosotros en MetaHuman hablando de una versión nuestra, escaneada, obviamente. Claro. Sí. Va a estar
conducido por versiones digitales nuestras. Sí. Bueno, así que nada, se vienen tiempos muy, muy interesantes. Ayer ya estuvimos craneando muchas cosas, dándole estructura. Los chicos de Collider, tanto los chicos de Collider como la gente de, bueno, nuestros amigos ahí de Display AB también, han realizado muchos eventos a lo largo de este tiempo y creemos que pueden ser una adición bastante valiosa para lo que va a venir para esta Dynafest 2025. Así que, bueno, ya empieza. Tenemos ahí una fecha tentativa. Septiembre, gente. Septiembre 2025. Tentativa. En un lugar 2025. Muy bonito, no vamos a decir todavía. En un lugar muy bonito, en una ciudad de Buenos Aires. Eso no. Muy no, bien, más eso no. Spoileamos. Lugar muy bonito de la ciudad de Buenos Aires, muy lindo, grande, espacioso, especial para lo que queremos lograr. Y acá nuestro amigo Oliver Doom, dice, ¿podrían hacer premios a artistas novatos del año? Pero tenemos pensado una serie de awards, donde van a haber varias ternas, varias categorías, ¿no? Ajá. Más peterete, así se va a llamar. Bien. Más peterete, menos peterete. Peterete suena mal, no sé qué. Cada uno le da la connotación que quiere. No, pero bien, libre. Pensamos mucho de buena fecha muchas ideas, sí. Mira, buena fecha septiembre. Catada Estudio dice, el 1 de septiembre es mi cumple, sería perfecto regalo. Vas a tener que competir con Camila, que es el 21, el cumple, así que podría ser el 15 y el 10 quedan todos contentos más o menos. El 21 es el día de la primavera, ojo, día del estudiante. Ojo con esa fecha, linda fecha. No hay nadie, o sea, no vamos el 21 claramente porque no nos va a ir nadie. Se van todas vacaciones, se van fin de semana largo. No sé, todavía es tentativo. Hay que ver. Es tentativo, puede ser finales de agosto, septiembre, ya vamos a ver, pero al menos es de acá a esa cantidad de tiempo que nos va a dar un poquito más de soltura para no morir en el intento, porque en el medio hay muchas otras cosas que bueno, nada, están también ocupándonos gran parte de nuestra vida. Pero no vamos a soltar absolutamente nada, hasta la muerte. No, tenemos, bueno, igual no, hay una cosa que no les vamos a preguntar porque tenemos la idea, pero está en el formulario, ahora lo voy a buscar. Facu R es Facu Rojas, nuestro Facu Rojas querido, colaidero. Sería muy raro que justo haya un Facu R y no sea Facu y un Facu Ramón, qué sé yo, puede decir. Igualmente vamos ¿sería esa fecha y no antes? No llegamos, amigo, con lo que queremos hacer. Sería esa fecha y no antes. No, antes no. No por una cuestión logística también, ¿no? Hay muchas cosas que no es un capricho la fecha, sino la fecha tiene que ver con todo lo que hay que armar, todo lo que hay que hacer, que también se aleje de otros eventos que, digamos, nos pueda complicar para que alguien venga, o también hay que temas de proveedor, un montón de cosas que tienen que ver con la logística del evento y que nos parece una buena fecha. Septiembre, también en términos de tiempo climático, no hace ni mucho frío, ni mucho calor, nos parece un lindo momento. Podemos tirar un par más de data, como por ejemplo, probablemente vayan a ser 2 días de evento. ¿Qué, boludo? Que está en el formulario. Bueno, ¿por qué tiene que ver? No lo quise decir porque ya esa pregunta no vale, la gente te va a responder lo que acabas de decir. Igualmente. Ay, no quiero quedar mal con Dani. No, pero no es eso. La gente puede decir, nada, bien, pues es una porquería, que vaya mejor 4 días. Va a estar viciada esa pregunta ahora, Daniel. Ay, bueno. Olvídense de lo que dijo. Tenemos una. ¿Qué fecha le gustaría que sea? Tenemos una pregunta que a qué fecha le gustaría que sea más o menos. No. Eso no, bueno, pará, acá hay más sobre la fecha. Acá dice Cristian Palta, que estuvo en nuestra Dynafest, que vino de Chile, dice que sea la primera semana de septiembre, mi aniversario de matrimonio es el 21, no creo que mi esposa me deje ir a Argentina solo otra vez. A ver, pensá fuera de la caja, amigo. Claro. ¿Qué mejor regalo para tu señora de aniversario? Para nuestro aniversario vamos a la Dynafest. Si muere tu esposa. No sé qué es peor en realidad. ¿Entendés? Es increíble que vengas para acá y festejemos todos juntos.
Hermoso. Pará, Yo cumplo el 26 de septiembre. Hay mucha gente acá de septiembre, mirá. Mira, ¿se puede ser de la brigada ayudadora? Dice Camila Salina Arc. Vamos a necesitar Vamos a ampliar el Dyna Squad. Lo que pasa es que ahí ya nosotros hay que pensarlo de esta forma también, bueno, ¿no? sí. La primera DynaFest fue hagamos lo que salga y ni tuvimos consideración en términos de legales, términos de seguros, términos, porque claro, no sabemos, nosotros no somos, digamos, productores de eventos, si bien produjimos ese evento y estamos haciendo otro nuevo, hay muchas cosas que hemos aprendido en el camino. El tema es que ahora como el público va a ser mucho mayor, digamos, no puedo decir nada, ¿no? No, porque capaz que está también en el formulario. Hoy te vestiste de spoiler, hermano, amigo. Bueno, que me contagié los colores, ¿viste? Tipo, como el traje. Bueno, pero como ahora tiene que ser todo mucho más legal, no es que fue ilegal el anterior, pero como es como parando solo, guarda. No, como requiere otra infraestructura. Claro, vamos a ponerlo así. En realidad el primero fue más casero, digamos. Fue más casero, fue en un salón de fiesta, estaba en una cantidad de gente reducida. Ahora apuntamos a mucha más gente en un lugar mucho más grande y con muchas más experiencias en simultáneo, inclusive. Sí. No va a ser en el mismo lugar, ya está anticipado, porque necesitamos un lugar que alcance al menos el doble de gente o más, el triple. Va a ser en la ciudad de Buenos Aires, eso sí, va a ser en Ciudad de Buenos Aires. Mucho no les va a cambiar porque tampoco no es que nada, es de fácil llegada, así que está bueno. Iba a decir otra cosa y me fue. Sí, con lo de que obviamente está bueno que se propongan para ayudar, seguramente necesitemos, pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es saber cómo podemos hacer que, no sé, ponerle Camila se tropieza y se quiebra el pie y de repente dice, ¿saben qué? Es un juicio a Claudito. Le voy a romper no, eso no se hace. Hace 4 años que damos información gratis acá. Bueno, pero viste. No, es un suponer, ¿no? Porque quiero decir que hay que estar cubierto. Sí. Cuando uno hace un evento a una escala mayor y donde, de vuelta, la estructura es más compleja, hay que tener muchos otros recaudos, porque también lo requiere a nivel municipal, o sea, a nivel ciudad requieren ciertas habilitaciones digamos, de un formato de evento. Lo otro fue un evento, pero fue un evento que hicimos sin que nadie se enterara que era un evento. ¿No? Fue una fiesta. Fue una fiesta de 15 más o menos. Sí, ahora se viene como más grande, como le bajan los sanguchitos también y bueno, no va a tener catering este año. Pará, no sabemos todavía, no sabemos. No, pongamos la expectativa de que no va a haber catering. No pongamos ninguna expectativa de nada. Todavía ya vamos a anunciar que va a haber y que no va a haber. Lo que sí estaría bueno es que, como hicimos la otra vez, de correr la bola, quien esté interesado de participar de alguna forma, por ejemplo, mirá, yo conozco una marca. Formulario para eso. Sí, si no, también podemos dejar el mail acá de DynaFest. De hecho, podrías escribirlo ahí si querés. El mail de DynaFest. Sí. Dale. Ponelo, en el caso de que alguien conozca a alguien que no se tenga una marca, que le interese participar de la forma que sea, después se hablará. Listo. Sepan que es un buen momento para que nos vayan contactando para ver cómo hacemos. No vamos a tener, yo lo voy a aclarar desde ya. No vamos a tener mesitas con mantelitos para que la gente lleve su arte a promocionar. No de esa forma, pero sí vamos a, por supuesto, darle lugar a toda nuestra comunidad de otras formas para que también se puedan conocer, publicitar. Va a estar mucho mejor que la anterior, eso les podemos asegurar. O sea, yo les diría que es imperdible. Esto va a ser, y no estoy queriendo vender nada tipo. No, es que. Va a ser imperdible. Es que no. Es el que no venga, se va a querer matar. Sí. Porque es así. Entonces, váyanse reservándose más o menos esa fecha, vayan ahorrando un poquito, porque también, nada, si son de afuera van a tener que viajar. Si son
2 días de evento. Si son 2 días de... sí, varios días. Por ahí se pueden quedar ahí en la ciudad una noche. Puede estar bueno. Van a haber charlas de gente muy importante, que por ahí viene de afuera. Y ya está. Sí. No, es que dan ganas de contar todo igual. Yo te entiendo esta etapa Spoilerman 2 que agarraste, digamos. Pero sí, claramente, mira, acá voy a destacar acá que les puse cualquier cosa, si quieren ir sumándose, colaborando, participar, bueno, info@dynafest.net, nos dejan ahí un mail o un mensaje en el Instagram. Lo que pasa es que el Instagram es más difícil de traquear porque llegan un montón de notificaciones, digamos, ¿no? Pero bueno, nada. Dani es Spoiler Boy. Sos mi sidekick esta vez, amigo. Te toca al revés. Bueno, no, pero tenemos muchas ideas. Creemos que sí, además, nos estamos... o sea, incorporamos gente al equipo que es muy manija. De hecho, Collider Craftworks tiene su marca que llaman Manija, o sea, por algo es. Y bueno, creemos que sí, que esto puede ser como... Sí, y Display también, ¿no? Que son unos cracks totales en lo que es streaming, pero bueno, el Display hoy día es una agencia que tienen su agencia de publicidad. Todo, no, es una productora. No, la verdad que estamos muy orgullosos del team que armamos, muy agradecidos también, no solamente al team, sino a todos los que nos apoyaron la primera vez, porque hubo mucha gente que fue sin saber con qué se iba a encontrar y así todo vino de otros países, vino de otras provincias, vino inclusive cuando, no sé, se les complicaba, vinieron igual, hubo mucho apoyo, hubo muchas donaciones, nosotros en su momento habíamos puesto entradas muy simbólicas y como unos paquetes de, si nos querés ayudar a bancar un poco el evento, pueden comprar, y hubo muchas donaciones, lo cual la verdad que estamos súper agradecidos, ayudó muchísimo, liberó un poquito, no importa cuánto, mucho o poco, pero siempre ayuda, y al menos sentir esa colaboración de parte de ustedes nos hace querer hacer mucho más lo que hacemos todos los jueves, que es brindar lo que sabemos y conectarlos y charlar, y creo que está buenísimo. Así que nada, la DynaFest 2025 es como... se potenció con todo esto y, como dijo Clau, nada, estamos tratando de llevarlo para otro lado. No digamos, no es que cambiar la esencia, no, eso va a estar ahí siempre. No, vamos a potenciar el evento, claramente. Es otra cosa. Imagínense que hicimos algo con escultura digital, bueno, con todo el escenario, la banda en vivo. Ahora queremos tener experiencias simultáneas, queremos tener charlas, queremos tener muchas cosas. Mirá lo que hice acá también, Fabri. Los 2 días del evento hacen que sea más lindo el poder viajar, ya que da para juntar post DynaFest. Bueno, una de mis ideas es hacer, seguramente hagamos un sábado y domingo, no sabemos todavía, eso ya lo estoy lo estoy tirando. Martes y miércoles. Lunes y martes, de re aburrido. Pero la idea es hacer como un after después en algún lugar para aquellos que quieren venir y tomar algo, comer algo, y ser como una parte más como personal, ¿no? Creo que puede estar muy bueno. Eso es una expresión de deseo, después verá cómo lo hacemos. Sí, vemos cómo le damos forma. Pero algo vamos a hacer, más que nada por esto, si nosotros ya vieron todo lo que armamos en 2 meses, solos, digamos, obviamente con gente que nos ha colaborado, familias, amigos, pero bueno, salió de una idea que estábamos a la noche donde se cortó la luz, ¿te acordás? Y salió ahí la DynaFest. Sí. Imagínense lo que es ahora con 2 equipos completos de trabajo atrás y con experiencia en organización de eventos. Así que vamos a hacer también... Y con ganas, con experiencia y con ganas, con deseos de que esto se convierta realmente... Sí. Es así, yo también soy muy de la idea de que uno puede potenciar lo que quiere hacer hasta donde uno lo quiere hacer. O sea, para mí no hay límites en ese caso. Y ustedes ya un poco nos conocen, y cuando uno tiene el deseo y tiene la compañía, el apoyo, me parece que se puede llegar a donde uno quiere. Y eso está bueno
que lo sepan, porque le vamos a poner todo como lo hicimos aquella vez. Obviamente un poco el formato va a cambiar para que nosotros no fallezcamos ahí durante el evento, pero nada, la esencia se va a mantener y se van a sumar un montón de otras cosas que le van a dar un valor enorme para todos ustedes, así que estamos muy contentos. Total. Yo te diría, Claudito, que mira, tengo una idea. Propongo al público que tiren un par de propuestas de charlas, de qué les gustaría que charlemos sobre algo. Y después en los últimos 30 minutos, como hicimos el otro día, podemos hacer entrar a 1, 2 o 3 invitados, los que consideremos. Creo que está Facu ahí. ¿Está Facu ahí? ¿Sos vos, Facu? Que estás bien, por si ahí. está Facu en los últimos 30 minutos del programa, y vamos a ir avisanos si hay 2 o 3, 10 minutitos cada uno, así charlamos con cada uno de ellos. Y... Sabemos que nunca pasa eso. ¿Qué cosa? El otro día terminamos en horario. No, en horario sí, que digo, nunca pasa que estamos 10 minutos con una persona y la despachamos. O sea, pero así le damos tiempo al otro, digo yo, a los demás. Sí. Bueno, vamos viendo como, por eso te digo, tiremos, a ver, el otro día hablamos mucho de lo que era el salario, de cuánto se pagaba, de qué lo que, bueno, para que no también sea repetitivo, ¿no? Porque ya más o menos creo que vamos entendiendo cómo funciona el mercado local, el de afuera, qué cosas hay que tener en cuenta, qué es lo que buscan las empresas para contratar a la gente. Eso me parece que, yo creo que a quien sea el que entre es más o menos moneda común, porque es lo que normalmente, independientemente de la compañía en la que trabajes, si uno quiere contratar a una persona, los valores son importantes, el skill set, digamos, me parece mucho más. Podemos sumar, yo creo que lo que a mí me gustaría sería más que nada a veces sumar un poco de experiencias personales que justamente algunos de ustedes se puedan sentir reflejados. Creo que eso está muy bueno también, porque muchas veces nos toca gente, de hecho nuestras historias también son un poco así, que uno viene de no sé, de barrios humildes o de lugares en donde normalmente uno sueña con llegar a algún lado y después ese sueño se termina convirtiendo en realidad, obviamente por un proceso que hay durante un tiempo determinado para que se pueda cumplir eso. Y creo que ese proceso, esa carrera, esa historia, es linda poder compartirla, ¿no? Y obviamente ahí surgen muchas otras preguntas. Pero bueno, creo que estaría bueno que tiran un par de temas. Mientras tanto podemos ir charlando con Claudito. Acá encontré el formulario ya, si quieren, puedo mandarlo. Anda compartiéndolo. Dale. Sí, anda compartiendo si quieres. Lo encontré. Bueno, este formulario, lo repetimos, es un poco parecido al After Party, pero la idea... me equivoqué, perdón. Voy a borrar esto. La idea es, cambió, ya pasó tiempo, queremos pensar ya con esta perspectiva, digamos, cómo lo ven, digamos, ¿no? Cómo ven esto de todo lo que le vamos a preguntar sobre la nueva Dynafest que se viene. Me acabo de acordar una pregunta. Mira. Me sorprendió que para guardar la voy a agregar. Anterior, ¿ves? Sí. Maxi Acevedo. Teníamos guardarropa. Impresionante. Bien. ¿Cómo anda, Maxi? Mirá, lo vimos ahí en la EVA. Tarjeta amarilla para Brian Micarucci. ¿Qué dijo? Tarjeta amarilla. También se vienen algunas cosas interesantes ahí con sponsors, que estamos ahí sondeando también. Así que hay que estar muy atentos. Listo. Eli, no estaríamos entendiendo la consigna, Eli. Es para hablar ahora, no nos llegamos a invitar a Abril ahora. No puedo mandar un mensaje diciendo, che, Eli, te puedes sumar. Claro. Pero no, yo digo para hablar ahora, un par de temitas para hablar hoy. Igual esta está buena lo que decís, algún día vamos a traerla de vuelta. Sí. Claro, es para hablar en este momento. Claro. Digamos. Chequen igual los vivos viejos que ha venido a abrir el programa y ha hecho ahí cosas interesantes también de anatomía, para los que son nuevos en el canal y que por ahí conocen a Abril o no conocen a Abril. Bueno, sepan que es una genia doctor de la anatomía. Y. No era para el Daina. No. Para el Daina. Sí, para el Daina, si tiene ideas también son siempre bienvenidas. También al mail la pueden mandar eso lo pueden mandar al mail. Acá las ideas son lo que.
gobiernan el evento nuestro. O sea, las mejores ideas van para ahí. En esta Daina pensás... David Arenas, en esta Daina, ¿pensáis en hacer algún evento para los asistentes virtuales? Sí. Sí. La respuesta es sí. Pensamos. Muy bien. Muy buena pregunta. Pensamos. Sabemos que más allá de la transmisión en vivo, tenemos pensado tener ciertas charlas específicas que van a estar muy, muy buenas, en las cuales se van a poder sumar de otra forma los que no estén de manera presencial. Entonces eso creo que puede estar muy interesante para aquellos que no van a poder viajar, lo cual está muy mal, que no viajen a la Argentina a vernos, pero bueno, solo si son de Japón te puedo entender. Después, de otra parte, sí. No, sí, va a haber. Muy bien, Kir. Me faltó ¿Compartiste? una pregunta. No estoy por agregar una pregunta más que la hablamos allá en la reunión y lo voy a aprovechar a poner Igualmente, ahora. el corazón de DynaFest es la comunidad. Sepan que el evento, si bien va a contar con un montón de experiencias y charlas y gente especializada en distintos rubros y artistas y bla, 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 la realidad es que el evento lo hacen ustedes, gente, también. Lo lindo está en los que pueden, obviamente, venir y conocerse y charlar. Es un lugar de encuentro, es un lugar donde van a poder de vuelta compartir sus portfolios. Va a haber más tiempo, estamos pensando que tengan un lugar en particular también para nuestra comunidad. Por eso también estuvimos haciendo scouting ahí en distintos lugares. Va a ser algo realmente pensado para la comunidad. Eso creo que les quede muy en cuenta. Es muy claro, pero lo estamos teniendo nosotros muy en cuenta. Estamos armando todo esto con la premisa de que estén a gusto, que realmente, así como si fueran del anterior, que nos paraban y nos decían, che, nunca vimos algo así, estuvo buenísimo, fui a muchos eventos y la vibra que se vio en este evento no se vio en ningún otro. Bueno, eso mismo lo queremos llegar a otro nivel más, pero que el hecho de crecer no signifique que uno pierda, ¿no? O deje cosas de lado. Sí se van a transformar algunas cosas, por supuesto, pero no se va a perder nunca la esencia. Así que en eso, sépanlo. Bien. Artista, acá. Se me fue el gozo. Lo tenía ahí. Acá, Andrés. Andrés dice, artistas que lidian con la neurodivergencia. Es una palabra nueva para mí ese, amigo, no sé qué significa. Puedo llegar a sacar conclusiones, pero es la primera que lo escucho. ¿Y cómo afrontan los desafíos del arte y la vida? Quizás tengan algo que decir. Saludos. Neurodivergencia. Esperen que voy a googlear qué significa neurodivergencia, para estar seguro de que uno no está sanateando. Y no hablar, Neurodivergencia. Significado. Neurodivergencia, también conocido como la neurodiversidad, se refiere a las personas que tienen condiciones como dislexia, dispraxia, déficit de atención, también el TDAH. No, es que ahora se dice neurodivergencia. Ahora ya me acordé que Cintia me habló de la pertenecen al espectro autista. Es una cosa ahí. Bueno, yo dislexia tengo, pero no, tampoco un disléxico así, tipo súper. Me cuesta escribir, ese tipo de cosas nada más. Y invento palabras cuando leo. Hasta ahí. Pero, por ejemplo, en la secundaria me costaba mucho tener una carpeta al día, poner mucho. No, era imposible prácticamente. Así todo pasé con buenas notas. Lo reemplazaba por otro lado. Es un buen tema, me parece que es un buen tema. Vayan viendo temas. Yo, si quieren, mientras Claudito va haciendo eso, yo... Sí, me falta esta sola pregunta y ya estamos. Está perfecto. Me parece que es un buen tema para charlar. ¿Cómo fue un desafío de arte en la vida? Yo les puedo dar un poco mi opinión en base a lo que, como les contaba recién. No conozco personas... Al menos yo directamente, conozco personas, pero no tengo conocidos muy cercanos que sean autistas o que tengan algún problema de este tipo, de forma como severa, o que los haya, de alguna manera, les haya impedido
ser artistas o desarrollarse como artistas, la verdad que no conozco. Yo lo que le puedo decir es que, nada, como dije antes, a mí me ha costado mucho escribir y leer, con el tiempo eso lo he superado. Creo que lo pasé peor más en la secundaria, en los últimos años, pero no sé si cuento como un caso de neurodivergencia. Sí soy como medio distraído, también, o sea, por ahí capaz, no sé, pasa qué sé yo, una rana y me cuelgo con lo que está pasando ahí, en vez de algo importante que está pasando enfrente mío. No sé, dije una rana, cualquiera, pero una rana un día apareció en realidad acá. Yo tengo un patiecito acá al lado mío y una vez vi una ranita, por eso vi la rana. Mirá quién está en vivo. Perdón, Mr. Núñez. ¿Qué haces, Marlon? Marlon, querido, gracias por la invitación, estuvo buenísimo, che. Espero que la gente le haya pasado bien. Le mandamos un gran abrazo. Un caluroso abrazo de acá de Argentina, amigo. Crack ahí, Marlon Núñez de Art Heroes. Si no conocen Art Heroes, pongan Art Heroes, vayan y vean todo lo que están haciendo también por la comunidad, cursos, carreras, etc. Está buenísimo. Son unos cracks los chicos, Marlon y María. Y el equipo, obviamente, ¿no? Pero bueno, con respecto a esa pregunta, yo no sé, Claudito, ¿tienes algo para agregar? No, la verdad que son temas muy delicados. Yo sí hablo muchas veces con Cintia de esos temas, pero Cintia, mi novia, psicóloga, ¿no? Pero yo no, la verdad que hablar por hablar, yo en este punto prefiero no. Porque hay que ver qué condición, contra qué se está luchando, de qué manera se puede adaptar o qué dificultad tiene sobre tareas que por lo general socialmente son, digamos, recurrentes o generales. Bueno, es un tema muy, muy específico que sí, que habría que ver qué tipo de consulta es y ver con quién se podría realmente por ahí traer al programa y que hable de esto, que sería sumamente interesante. Muy bien. Pero bueno, eso. ¿Alguna vez esculpiste un monstruo, Daniel o Claudio? Dice Sculpt Station. ¿Un monstruo? ¿Un monstruo? Sí, yo hice uno solo hice. El Clayface. Mirá, hice el que está en el Hulk, acá atrás, mío. No sé si el que está ahí. El Sumagoraz. Exactamente. No sabía que era. Hice un pulpo que lo está aplastando Hulk. No puedo ni validar ni rechazar lo dicho. El Sumagoraz, ese pulpo, ese loco que. Sí, ¿vieron? Bueno. No, me dijeron que escuché que es extremadamente mala. Yo fui a la Van Premier. ¿Y? Amo a Sony, no puedo decir más. Está muy bien. Tengo. Bueno, a ver, ¿qué más? Dice, en esta Daina pensás en hacer algún. No, perdón, eso ya lo leíste, Dani. ¿Cuál sería? Acá está, mira. 3 de fácil. ¿Cuál sería el grado de fanatismo, dedicación o abstracción de la propia vida para lograr ser tan exitoso y dominar tanto una habilidad en este mercado que te permite tener gran pasar económico? Esa sí es una ¿Cuál sería el grado? Esta es una muy buena pregunta. Sí. ¿Cuál sería yo lo entiendo como cuánto te tenés que cortar del mundo y dedicarle, como tipo las 10.000 horas, ponele, la interpreto. No, yo creo que yo te puedo decir lo que a mí me parece que es esencial para tener un pasar económico saludable, llamémosle, porque un gran pasar económico también se puede confundir con tener un montón de plata y capaz que la administras muy mal y la pasás peor que si no tenés un mango. Yo conozco gente que tiene mucho dinero y que vive para que ese dinero básicamente, o mejor dicho, vive para sostener un ritmo de vida que consigue a través de ese dinero y vive preso de eso. La carrera de la y la pasa totalmente mal porque no lo ha sabido administrar correctamente. Entonces, como dijimos el otro día, la educación financiera es
como dicen en el americano, es un must-have, es una cosa que tenés que aprender. Hoy día se está hablando mucho últimamente, el otro día Claudito citó al autor Josh Kaufman. Josh Kaufman. Josh Kaufman, que tiene un muy buen, en Diario de un CEO, tiene ahí un muy buen podcast, un video que está muy bueno, que habla acerca de eso, tiene un libro que es Personal MBA, que está buenísimo. Yo ahí voy por la segunda parte ya del libro. Bien. ¿Qué más? De comunicación. La comunicación para mí es vital. Vos podés ser... Hoy hablamos un poquito también de eso ahí con Marlon, hoy a la tarde. No exactamente de esto, pero sí que skillset que tenés que tener, en mi opinión, como para... ¿Qué habilidades tenés que tener para triunfar? Tener éxito, llamémosle. Después de ahí, si uno es exitoso en algo, no necesariamente significa que vas a tener un montón de dinero, que vas a nadar en plata, pero sí el ser exitoso y tener una habilidad muy particular y desarrollar otras que le den sustento a esa habilidad, claramente te acercan a que de hambre no te vas a morir. Porque la verdad que tenés que ser, en todo caso, muy torpe con los negocios, como para no sacar provecho, en el buen sentido, de eso, ¿no? Así que yo creo que para mí la comunicación, de vuelta, la educación financiera y obviamente ustedes preocuparse por darle valor a lo que hacen, ¿sí? Porque supongamos acá en el vivo somos todos escultores digitales o todos artistas digitales. Bueno, ¿qué te separa a vos del otro, de mí, de aquel? Bueno, si todos más o menos hacemos lo mismo, obviamente vos podés decir, listo, hay un montón de demanda, y cómo vos podés tener trabajo en esto si terminamos haciendo todas las mismas cosas. Bueno, ahí ese valor que cada uno aplique. Puede ser un estilo propio que desarrolles, o puede ser algo muy bueno que hagas, como por ejemplo, no sé, en anatomía, o qué sé yo, o posar muy bien las figuras, o X, lo que te parezca. Pero para mí siempre es darle un valor, es importantísimo. Entonces, sumarle valor a tu trabajo, ser buen comunicador. Ser buen comunicador no significa que tengas que tener un vivo y hablar en cámara. Obviamente ayuda un montón. A nosotros nos ha ayudado un montón el hecho de poder exponerse, porque, no sé, te toca hablar en algún momento, en alguna entrevista, o a una persona, en algún otro contexto, y uno desarrolla ciertas habilidades de comunicación que capaz que otra persona se queda medio como ahí en el molde, se pierde esa oportunidad, después se frustra porque dice, pero ¿por qué no le dije esto? No le encaré de aquella manera, de aquella forma. Entonces, para mí eso es súper importante, ¿no? Y bueno, y acompañarlo, por supuesto, como dijimos recién, con una buena forma de administrar lo que vas ganando, y también entender que y esto es algo que yo aprendí de grande y hace muy poco, que podemos estar de acuerdo o no, pero intentar vivir de un sueldo toda la vida es un gran error. ¿Por qué? Porque vas a estar siempre dependiendo de alguien. Y vos me decís, está bien, pero aunque vos tengas tu propia empresa, dependés de alguien, dependés de un cliente. Sí, eso es cierto. Pero distinto es cuando vos, por ejemplo, te enojás cuando te va mal porque te echaron el trabajo, o porque hay menos trabajo que antes, etc. Bueno, ahí estás dependiendo de un salario. Yo creo que el salario tiene que ser quizás una plataforma que te ayude a lo que ganás con ese salario, poder tener distintas inversiones, ¿no? Invertir. La mejor inversión y la primera inversión que yo siempre recomiendo es en ustedes mismos. Es invertir en tiempo dedicado de calidad, en estudios, en desarrollar habilidades, en entender cómo funciona el mercado, en ser críticos y analíticos de su trabajo, en saber cuándo, por ejemplo, algo que están haciendo en comparación con una referencia o con el trabajo de otro, está bien, y si no está bien, qué es lo que le falta, porque muchas veces nos pasa a nosotros que recibís portfolio, o como hoy una pregunta de una persona que dijo, ¿qué pasa si tengo un strong portfolio, es un portfolio muy bueno, y no recibo ofertas laborales? Bueno, primero para mí hay un problema. Si tu portfolio es muy strong, como decía, muy fuerte, y no recibís, es porque probablemente tu portfolio no sea muy bueno como vos pensás que es. Y segundo, quizás estás esperando que porque vos tenés un portfolio muy bueno, te caigan ofertas laborales. Que no está mal, puede pasar. Puede pasar. Pero bueno, eso ya es
no salir vos a buscar, hacer mover ese trabajo también. Y eso es un claro, no tenés el contacto social para que te descubran. Nadie te va a venir a tocar el timbre si no te conocen. Si no saben que existís, digamos, ¿no? Así que hay que hacerse como un tiempo para hacerse notar que uno existe. Y de hecho explorar. Bueno, yo fíjense que ahora me armé el LinkedIn porque dije, bueno, a ver qué pasa acá en LinkedIn, y empecé a encontrar ¿cómo se llama? Talent Acquisition, no sé si estoy pronunciando bien, Talent Acquisition, que sería los que adquieren talentos en diferentes empresas. Entonces vos pones Talent Acquisition Hasbro y te aparece la persona que trabaja en recursos humanos para reclutar talentos. Ya les dijimos muchas veces, hay muchas formas de encontrar. Pueden ir a Glassdoor, pueden ir a Inside, creo que es la competencia de Glassdoor. Ahora en LinkedIn empecé a encontrar cosas que me llamaron muchísimo la atención. Cómo puedes conectar con el lead sculptor o el art director de lo que sea, cualquier compañía, y está ahí. Y lo buscás, lo encontrás, le mandás un mensaje y si sola quiero trabajar, no sé, es como súper interesante. Así que sí. Sí, hay que seguir como creativos para hacerse descubrir por otras personas nuevas, fuera de nuestros círculos corrientes, digamos, ¿no? Así que, bueno, nada, eso espero que responda a la pregunta. Muy bien, bueno, acá tenemos otra pregunta de Crisis Studio. Pará, antes que me olvide, porque me pasan así cosas. Cuando terminamos el vivo, amigo, hacemos acordar que te diga algo del sábado. Su mensaje. Vos simplemente se me acuerdas de eso. Es un mensaje. Ya te dejo en WhatsApp. Dale, porque me voy a olvidar. Y estamos bueno, Dani, Crisis Studio dice: ¿Qué opinión tienen sobre la generación de modelos 3D con IA y que las empresas entrenen sus IA con modelos de los artistas que contratan? Yo no conozco exactamente, al menos de forma directa, creo que una sola persona me comentó una vez que estaba trabajando en algo así, y creo que también tuvimos una vez un chico conocido mío, no sé si Nico era, que él tenía su empresa, esto hace como un año y pico atrás, que él decía que estaban justamente entrenando con imágenes, bueno. A ver, yo puedo darles una opinión en base a lo que, si me parece ético o no, si me parece lo que fuera. Y yo creo que no va a dejar de ser más que una opinión. Igual todo lo que hicimos son opiniones, pero quiero decir, no sé cuánto te puede ayudar. Lo que sí creo, y en base a todo el tema de la IA, es que justamente hoy contamos con este escenario, ¿no? En este escenario, en nuestras vidas, en la rama en la rama general, pero en nuestra rama del arte, en donde hay una IA, llamémosla herramienta, llamémosla como queramos llamarle, que claramente está tomando un montón de cada vez más terreno, está tomando un montón de, no sé si decir puestos de trabajo, porque la verdad yo conozco muy poquita gente que me dijo, sí, me bajó un poco el laburo, pero también, no sé, aprendí a usarla y ahora tengo otras oportunidades, etc. Entonces hay un poco y un poco, pero lo que sí me parece que es súper necesario, y esto yo, ojo, no me olvido que tengo un video hablando sobre lo que pienso de la idea cuando salió, y no me arrepiento en absoluto, porque también es cierto que cuando salió nos causó mucho miedo, causó como un miedo generalizado en donde de repente tenías a alguien que decía, no, porque como dije recién, estoy quedando sin laburo, o esto o el otro, impactó mucho a los ilustradores al principio. La realidad es que después de entender mucho cómo se está usando hoy día y toda la cantidad de ideas nuevas que hay y el avance tecnológico inmenso que ha habido en estos meses y todo lo que se puede hacer y todo lo que no se puede hacer, claramente estamos ante un cambio de paradigma en donde estaría buenísimo que haya una legislación a nivel mundial que proteja el derecho de los artistas, pero no sé si va a pasar. Y si no pasa, no podemos ponernos a llorar en la esquina del cuarto porque me robaron mi trabajo o lo utilizaron para entrenar la IA. Porque yo también he visto muchas empresas que han tomado muchas veces referencias de trabajo que he hecho yo, y vos ves la referencia que es demasiado alevosa. De hecho,
podría citarles directamente una figura en particular que prácticamente tiene otro color y es la misma figura que hice yo. Pero yo también he visto y suelo ver siempre todo el tiempo figuras. A ver, en mi caso es, para alejarme lo más posible de eso, pero en muchos casos reconozco ideas muy copadas, bien implementadas, y digo, bueno, la verdad que está bueno hacer esto quizás de otra manera, para que no sea lo mismo, pero creo que sería como muy hipócrita decir, no, bueno, nosotros creamos todo desde cero. Partiendo de la base que, al menos lo que hago yo, es básicamente tomar personajes que existen en el mundo de los cómics y hacer una versión mía. Claro. Entonces, como que empezamos a ver de una forma medio como borrosa la línea entre la referencia, el robo. Entonces, yo diría, pongan el foco. A ver, como también dijimos en su momento, ya llegó y no se puede hacer nada, no se va a frenar. Está más que evidente que es infrenable. Me atrevo a decir que es infrenable. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Me parece que la pregunta que tenemos que hacernos es, ok, esto llegó, ¿cómo podemos sacarle provecho nosotros sin que nos convirtamos en personas que directamente tienen un prompt y hacemos figuras, porque también tiene que haber un equilibrio, ¿no? En donde va a haber muchas personas donde quieren su objeto, su modelo hecho por las personas y la otra persona, el otro consumidor, que no le importa, solo quiere hecho ese personaje, hecho por quien sea, no le importa. Yo creo que con el paso de los años, específicamente los últimos años, se ha logrado muchísimo, y yo he trabajado mucho también en ese aspecto, de poner el nombre del artista junto con el de la empresa al lado de la figura. ¿Por qué? Porque no se solía mucho reconocer al artista, sobre todo el escultor. Entonces, creo que eso es un terreno que se ha logrado muchísimo, se ha avanzado mucho, y me parece que se ha hecho que los coleccionistas hoy día busquen piezas también. No es que yo lo he hecho, ¿no? Pero quiero decir, yo creo que he aportado mucho y he hecho mucho esfuerzo para aportar en ese terreno, en donde hoy un coleccionista por ahí colecciona una línea de Martín Canale, o de Daniel Bell, o de, no sé, de Pepito, de quien sea, justamente porque le gusta ese estilo. Si después nosotros resulta que por una cuestión de mero placer y invertirle tiempo a otras cosas, cuando la IA está recontra avanzada, entrenamos la IA con nuestra habilidad, nuestro talento, nuestro estilo, y decimos, así una figura como si fuera yo, y la vendemos, ya eso pasa por el criterio de la persona. Porque desde hace mucho tiempo ya un escritor puede básicamente utilizar, no sé, un escritor o un fotógrafo o quien sea puede utilizar las herramientas con las que contamos para, digamos, como, no sé, ocultar el hecho de que por ahí no le invirtió tanto tiempo. Y me parece que ya pasa por un lado más desde el artista, de lo que quiere dar, después de mostrar el proceso también. Nosotros mostramos mucho el proceso de lo que hacemos. Y ahí no se puede chitear, digamos. Entonces me parece que, nada, como consejo de parte mía es, véanla hoy día, y quizás contrarrestándome un poco con lo que dije en su momento, pero bueno, hoy día es un año después también, véanla como una herramienta. Sí, también entendamos que al principio a todos, perdón, te reinterrumpí, pero digo, primero todos nos asustamos, y para todos sigue siendo un poco incierto lo que se viene. Pero también el otro día leí un comentario justo en LinkedIn que hablaba de cómo bajó el furor igual también, como pasó con los NFTs en su momento. Como que, wow, ahora todo se ve igual. Y sí, sigue siendo una herramienta, esa herramienta va a ir creciendo. Nadie puede negar que ChatGPT, por ejemplo, es una herramienta hoy que vale oro. O sea, si la primera revolución tecnológica grande fue Internet, a partir de los microprocesadores, ¿no? Microprocesadores, después Internet. Después de Internet vino las redes sociales, ¿sí? Que fue la web 2.0. Se creía que la web 3.0 era toda la movida cripto, NFT, que era poder tener una parte, ¿no? Tener una propiedad virtual. Y ahora eso hay que ver si en el futuro le siguen dando forma. Por lo pronto las criptomonedas siguen firmes.
con sus altibajos, por supuesto, pero es un mercado muy latente, muy, muy fuerte. Y ahora la siguiente revolución es toda la inteligencia artificial. Hoy con ChatGPT podés literalmente aprender cualquier cosa. Si antes tenías que buscar el contenido a ver si existía en las web, ponele. Después lo podías buscar en las redes sociales o en YouTube, un video tutorial, etc. Hoy vas a ChatGPT y le preguntás, le decís, quiero hacer esto, o mirá, tengo este texto, me lo podés corregir, me lo podés arreglar. Y es mágico, me parece completamente mágico. Entonces, lo que venga a futuro no va a quedar otra forma más que adaptarnos. Por supuesto que se va a luchar eventualmente o se va a tener que plantar. Por ejemplo, fíjense que la Unión Europea logró sentar determinadas bases contra Meta, Google y digamos todos los motores de redes sociales y de buscadores, donde determinada información no puede compartirse por una cuestión de privacidad. Y bueno, y si la información va a pasar por la Unión Europea o socios de la Unión Europea, no pueden ellos compartir determinadas informaciones que sí nosotros, acá en Latinoamérica o Estados Unidos, etcétera, vos no tenés ese checkbox para poder elegir, digamos, si no querés que se comparta. Así que, mira Georgito Bell, ¿qué haces? Un beso enorme a mi querido hermanito George Bell, de Ciudad Casino. Voy a aprovechar hoy a contar eso. Estaba modificando el Instagram de Dynafest, no sé si lo viste, amigo, pero ya le cambié a creatividad y tecnología, así que rápido, chao. Y me permitía la posibilidad de ponerle una banda de sonido a nuestro perfil. ¿Viste? Sí, se puede. Así que ya le puse empaquetado, ya buenísimo. Está ahí, dice empaquetado, Ciudad Casino. Ahí, así que, bueno, Jorgito, después pasate y míralo. Muy bien, entonces, bueno. Te parece. Bueno, Emma Molina dice, bueno, voy a preguntar, espero que Dani no me diga que es una pregunta no inteligente. Tema portfolio. ¿Es solo link de ArtStation o una imagen con imágenes? ¿Qué opinan ustedes? Solo link de ArtStation, amigo. Es el pedo de imagen con imágenes, porque si vos querés agrandar, supongamos que decís, te mando una imagen, con más imágenes. Bien, esa imagen, ¿qué resolución tiene? ¿Es un JPG? ¿Pesa mucho? No, mandar un link de ArtStation que no pesa nada y es un link que va ahí, cada uno puede ver los timers, si te quieres meter en el trabajo te metes, lo amplias, etcétera, etcétera. Así que yo diría, no sé qué opina Clau, pero para mí el link. Perdón, porque estaba terminando el formulario. Sí, el link siempre. El link, entonces, el link y una foto. Ponele, si vos le querés mandar a alguien un mail, mandar el link y una foto que tenga, fíjense, Dani lo tengo yo también en nuestro ArtStation, una foto que tiene tipo todas diagonalcitas y todos sus trabajos. Entonces, si vos te armás un portfolio, ¿cómo decías vos la palabra cohesivo era? O coherente, digamos, un portfolio que se vea más o menos unificado, mandás tu link, conciso, ahí está, conciso era la palabra, y mandás una imagen. Entonces la persona por ahí al link dice, voy a entrar, pero por ahí la imagen ya le muestra una vista previa y dice, está interesante, ahora voy a entrar. Así que, bueno, eso sería Qué grande. Bueno, acá tenemos a Jonathan que dice, excelente. Hola chicos, excelente charla con Marlon Núñez. Me encantó siempre ver un argentino que nos represente en un área. Vamos ahí, carajo. Es nuestro Messi, el Dani. Nuestro Messi, el Dani. Tenía una pregunta acá. Siempre tenemos Matthew Matterson. Siempre disfruto la primera etapa, pero me cuesta mucho finalizar los proyectos. Un consejo, bienvenido al team. Bienvenido al team. Eso es muy típico. Todos, a mí me pasa también. ¿Se acuerdan que con Clau el año pasado hemos compartido, hace tiempo en realidad, el Finish, but not, Finish Not Perfect. Not perfect. Finished Not Perfect. Ese está bueno ese video. Sí. Es de. ¿Cómo era el pibe que lo Stephen King. Cualquiera. Stephen King le mandó, hijo de puta. Es que hoy estamos en Halloween. Claro. No, así que todo tiene que ver con todo. Finished, but not perfect. Ya te digo quién era. Jake Parker. Busquen el Peter Parker. No, ¿saben qué? No lo busquen, se los paso yo. Ya está, pasalo. Acá se los paso. Bien. Finish. Sí, amigo, eso es así. Yo creo que el consejo que te puedo dar es, si no querés que te pase,
Deadlines, amigo. La única solución para ese problema son deadlines. Tomate un compromiso con alguien, no sé, decirle a tu, no sé, persona cercana, amigo, lo que sea, pareja, decirle, che, poneme una fecha límite. Bueno, para el lunes tiene que estar. Y bueno, y listo. No, para mí la clave, a eso sumado a lo que dice Clau de los deadlines, es intentar de alguna manera tener un proceso disfrutable. Para mí, disfrutar del proceso es súper importante. Digamos, si uno tiene un método de trabajo que es un quilombo, y la vas a pasar mal, porque si no tenías una metodología en la cual vaya siendo medio paso a paso, si no es como muy desastrosa, es desprolija, es pesada, densa, etc. Y sí, vas a arrancar el proyecto con toda la energía del mundo y vas a decir, esto no termina más, un quilombo, se me cuelga, no me gusta. Entonces yo creo que tiene un poco que ver, para mí al menos me ayuda mucho, de tener un proceso de trabajo bastante como limpio, ¿no? Que no me sea un pesar trabajar, o si estoy trabajando en un archivo en el cual se está poniendo denso, no sé, ver la forma de que ese archivo, de bajarle por ejemplo, yo lo que hago, un ejemplo, ¿no? Voy decimateando a medida que voy teniendo cosas aprobadas. Entonces yo ya sé que, listo, si lo quiero editar por alguna razón, voy a la base y lo edito. Ahora trabajo como, no sé, supongamos, ¿no? Es un personaje, el personaje ya tiene el cuerpo terminado y tengo que trabajar en la cartuchera del cinto, listo. No tengo el cuerpo con 20 millones de polígonos, con 100 millones de polígonos, no, lo dejo ya decimateado, o super low, que esté ahí como proxy, o con el decimateo que voy a tener usando para el final. ¿Vale? Entonces yo ya ahí sé que no me molesta, no pesa el archivo, cuando grabo no tarda 2 horas, tarda 2 horas. Entonces yo creo que también el hecho de buscar ser prolijos le va a ayudar a usted a disfrutar más el proceso, y también, sumado de vuelta a lo que decía Claude, las metas diarias, decir, che, para hoy, yo por ejemplo, hoy tenía que terminar una cosa y no la terminé. Y dije, y me empieza a pesar y yo me empiezo a frustrar. Entonces digo, bueno, ya estoy. ¿Llego para mañana? Nada, no llego ni en pedo. Listo. Para el lunes de la tarde tengo que tener. Sí o sí. Entonces, no me queda otra que tenerlo eso y buscar la forma de disfrutarlo para hacerlo lindo, bonito, rápido, que esté en tiempo y forma, y después será otra pelea con la próxima parte que tenga que hacer. Pero si no, es interminable y uno está ahí volviéndose loco. Bien. Después hay una pregunta acá que decía... ¿para qué mes la INAFES 2025? Dijimos que tentativamente va a ser septiembre del 2025. ¿Sí? Bien. Acá le dice Arthur, George, me acompañan mucho vuestros temas mientras culpo. Muy bien, la banda de George Bell, Ciudad Casino, tremenda banda, dice Emma Molina. Que cambie el lugar todo, pero ustedes tienen que estar, le dice a George, por supuesto que van a estar. Van a estar abriendo totalmente. Esto no lo entiendo, Dani, ¿qué tal? Que uno, imposible. No entendí. No es fácil. Bien, esto era. Hicieron. Sos la cabra. Gracias, Emi. Pregúntame, ¿todavía? A ver, ¿qué dice acá? Comic Legends pregunta: hola, Dani. ¿Todavía te tomas tiempo para esculpir tus propios proyectos personales en tu tiempo libre o te sientes satisfecho artísticamente con tus esculturas en el trabajo? No tengo tiempo. No tengo más tiempo. No tengo tiempo. No, pero podría decirse de otra forma, estoy trabajando en algo similar, no de forma tan directa, algo propio, no tan directo. A ver, puesto en otras palabras, yo creo que uno va invirtiendo en su tiempo libre o cuando sea, o al menos en mi caso, de diferente forma, cómo querés aplicar ese tiempo en relación a lo que te gusta hoy hacer. Yo soy una persona que normalmente me cambian mucho los gustos o las cosas que tengo ganas de hacer. El año pasado por ahí era una cosa, el anterior era otra, hoy es una y el año que viene será otra. Algunos se mantienen más en el tiempo, menos porque los voy descubriendo, porque me voy cansando,
Así que en mi caso funciona un poco así. Muy bien. Esta frase está buenísima, Fabricio. Yo la vivo varias veces. No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar las velas para llegar siempre a mi destino. Estaba buenísima esa frase. Gracias, Fabri. Exactamente. Bueno, ya tengo el formulario, al fin. Muy bien. ¿Ya lo pusiste? No. No, ahí lo pongo. Pasa que agregué varias cositas que nos van a ser de mucha utilidad. Bueno, esto es algo que, por ejemplo, nosotros, esto que dice acá Cristian, es cierto que hay un avance en eso, antes no se reconocía el escultor, el pintor, el diseñador conceptual, etc. En SciShot, por ejemplo, se le da mucha bola a eso, mucha bola. Y yo particularmente vengo rompiendo desde el primer día que estoy ahí, Sí. rompiendo, y digamos, un trabajo de hormiga para que también eso, no sé, por ejemplo, a mí fue la primera vez que SciShot mostró un archivo 3D antes de que salga la pieza a la venta, ni siquiera pre-order, me lo dejaron hacer a mí con la Batgirl en su momento, y que ayudó muchísimo eso, porque despejó de muchas dudas a los coleccionistas cuando tienen que decidir si les gusta una pieza o no, si están interesados en base a una foto. ¿Por qué? Porque este brazo acá parece que está medio mocho y no, porque uno dice, no, es la perspectiva, cuando tenés una cosa cerca de la cámara se ve más chiquito el uno, se ve más grande el otro. Bueno, esas pavadas que normalmente suelen confundir a las personas, cual es lógico que pase a veces, cuando podés hacer eso de mostrar un archivo, etcétera, es como que se disipa mucho más rápido y no llega como a hacer daño en la comunidad, porque cuando un influencer da una opinión muy fuerte, que quizás esa opinión está mal influenciada, porque, a ver, capaz que está basada en algo que no es así como él piensa, pero lo ve, termina influenciando negativamente al resto. Y después es muy difícil cambiar eso. Es muy difícil cambiar esa forma. Inclusive aunque nada que ver. No, pero pará, no tiene 6 dedos, tiene 5. No, ahora veo 6 dedos. Te dice, ahora veo 6 dedos. Es una forma muy exagerada, pero pasa. Claudio, pregunta, te dice Comic Legend. A ver. ¿Podemos tener una transmisión en vivo donde tú y William Harbottle hablen sobre su hermosa cultura y la base de Vampiro? Hoy hubiera sido genial, ya que es Halloween. Mirá vos, Comic Legend. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Sí, amigo, claro. Estaría muy bien. No sé cuándo podríamos tener el archivo, el file, digamos, pero sí, cómo no, amigo. Eso me parece que lo vas a tener que gestionar más vos que yo. Comic Legends. Bueno, ahora le pasamos a Comic Legends Sí, Comic Legends. No Comic Legends tenés que gestionar vos esto. Hoy estuve con Will. Vas a tener que gestionarlo vos, amigo. Eso. Sí, eso. Pero sí, estaría me bueno. parece sumamente interesante. Bien. Dale, gracias ahí Comic Legends por la idea. Muchas gracias, ¿verdad? La serie, ahora entiendo. Quizás. Estoy viendo los comentarios. Muchos comentarios, che. Yo estoy. Eso está. Tal cual, muy bien. Muy bien. Estoy justo contando todo como así, statements, más que preguntas. Los en voz alta. No, está muy bien. Ahí George Bell te dice, hola, Clavito querido. ¡Ey, Jorgito! Sería un recorrido de su evolución, como acá dice. Lautaro Bonat, nuestro querido amigo Lautaro, que estuvo compartiendo hace una semanita o un vivo atrás sus experiencias. Dice, estaría bueno un recorrido de su evolución para ver cómo formaron su criterio al esculpir, alcanzaron este nivel. Por ahí, en otro vivo, igual onda más inspiracional. Estaría bueno, podemos hacer un recorrido. Yo igual creo que el recorrido es un poco orgánico, ¿no? Es un poco como el de cualquier persona, me parece. Es el hecho de ir avanzando en el trabajo, en ir viendo de forma muy rigurosa. Sentar el traste, claro. De sentarse, ir una tras otra, en el caso de las figuras, es ir pidiendo siempre feedback. Mira, hoy me preguntaron, otro día me preguntaron si tenía un mentor. Y tuve y tengo mentores hoy día. Y uno de mis mentores actuales me dijo, el mejor mentor que puedes tener
son las orejas que tenés pegadas a tu cabeza. Y está muy bueno eso que me dijo, porque a veces es verdad, el escuchar, el aprender a escuchar, porque uno oye, ¿no? Si yo hago así, estamos oyendo ruiditos, qué sé yo, pero el aprender a escuchar, aunque parezca una pavada, es muy importante. ¿Y qué es aprender a escuchar? Aprender a escuchar un feedback, a tomarlo de forma como corresponde, a aprender a escuchar otras personas hablando, otros artistas, a preguntar, a animarse, a ver lo que te dicen, a no quedarse con una sola voz. Yo creo que es importante para que su evolución sea favorable y que su criterio crezca y mejore con el tiempo. Es importante siempre hacer, como dijimos también creo que fue la vez pasada, aprender a hacer buenas preguntas. Porque a veces uno quiere como buscar excelentes respuestas cuando las preguntas no son muy buenas. Entonces creo que una cosa va de la mano de otra, ¿no? Si tu cuestionamiento puede ser a nivel conceptual o una pregunta directa, no es muy buena que digamos, no está muy concisa, o es algo que puedes aprender en cualquier lado, o sea, hoy día con la cantidad de herramientas que tenemos, me parece que ahí estás desaprovechando una oportunidad. Por eso creo que aprender a escuchar también viene de la mano con aprender a preguntar. Y observar también, no solo observar, escuchar, obviamente, ¿no? Pero, por supuesto. Bueno, ahí estoy subiendo al feed, ahí estoy publicando pre-evento. Formulario de DynaFest pre-evento, ahí está. Les hice una URL cortita en Bitly, más fácil, así, no, porque la que te ponen en el formulario de Google es gigantesca. Ahora va a aparecer, ahí lo destacamos. Fíjense que en ese formulario, la verdad que lo podríamos mostrar. Vamos a aprovechar a mostrarlo. Mostralo. Comparte. Ahí está, porque así, mira que... Comparte y lo van llenando en vivo. ¿Por qué no lo van llenando en vivo? ¿Cómo? Que lo vayan llenando en vivo. Claro. Si lo pueden ir llenando, espectacular. A ver, buscate el comentario y destacalo abajo de todo. ¿Cuál? Y yo voy compartiendo. Yo ya lo publiqué. Formulario de DynaFest pre-evento. Ahí está. Share en 1080. Y bueno, compartir. Screen. Full screen, toda la pantalla. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, acá tenemos el formulario de DynaFest. Esto es lo que van a mostrar en transmisión. Ahí estamos. Esto es lo que van a encontrar, digamos. La URL es muy fácil, bit.ly.com/DynaFest 2025-preevento, guión del medio preevento. Pero bueno, la vamos a dejar, cuando termine el live lo voy a poner en los comentarios. Igual ya lo colocaremos acá. Dice, voy a hacer la DynaFest 2025, acá hay toda una intro, esto habría que ver si lo tenemos que actualizar, porque esto no lo revisé recién, pero sí, dice todo lo que va a venir, música en vivo, food and drink, estamos nosotros, bueno, falta ahí contar un poquito que vamos a estar con los chicos de Collider y Display AB. Y bueno, tenemos varias preguntas. Por ejemplo, entiendo que esta encuesta es para indicar que me interesa asistir a un evento que es presencial en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá... o por streaming. ¿Ven? Ya tengo el primer error. ¿Ven? Porque está bueno. Está bueno revisar. Voy a ir acá a Edit y esto de presencial lo voy a sacar. A ver, lo puedo deshabilitar. Require, no. Esto lo saco porque esto es presencial o por streaming. Bueno, ahí está. Entonces tenemos. Lo voy a poner. Voy a verlo por streaming. Por verlo por streaming. Esto es en tiempo real. Ahí está, listo. Required. Volvemos a cómo se ve el formulario. Ahora sí. Entonces, perdón la desprolijidad, pero vieron que por eso estaba tardando tanto, corrigiendo todo. ¿Voy solo, voy con un acompañante, con 2 acompañantes, con 3 acompañantes, con 4 o más acompañantes, o voy a verlo por streaming? ¿Sí? Acá me quedó un error, bueno. ¿Vendrías igual si el evento se hiciera fuera de capital, en los alrededores de Buenos Aires? Sí, tal vez, depende de la fecha de evento, tal vez depende de la vía de transporte disponible. No. Solo en caso de que estés en capital de Buenos Aires, contarnos de qué país vendrías a visitarnos. Esto es todo presencial, por supuesto, ¿no? Acá, bueno, ¿qué tipo de contenidos te gustaría que vuelan en la edición anterior? Agregarnos en otros que otras cosas
que no estén listadas te gustaría ver. Entonces tenemos juegos de escultura, desafíos temáticos, entrevistas en el escenario con artistas consagrados de la industria, charlas en auditorio informativas de artistas, empresas, establecimientos educativos. Por ahí no hace falta que leas todo, amigo, porque si no es un montón. Tenés razón. No, es como... ¿Sabes qué me hiciste acordar? No, pero pará, porque... Me hiciste acordar a TN una vez, TN estaban, creo que fue, no sé, un diciembre que estaban para Año Nuevo, y estaban ahí en, ¿viste esos que se van a la, no sé, en medio del creo que es una salina para ver las estrellas, qué sé yo? Sí, y bueno, vamos a hacer la cuenta regresiva de Año Nuevo. 59, de 15 minutos, 28. No terminaba más. ¿Te gustaría que el evento se realice por streaming? ¿Qué opción de evento te gustaría más? ¿Presencial, por streaming? Esto si lo ves, si vas a estar afuera o no, un día, 2 días, de tantas horas, etc. Si vinieras presencial, ¿qué valor pagarías por la entrada? ¿Te interesaría que ofrezcamos experiencias VIP que se paguen aparte? Con charlas, meet and greets, etcétera. Bueno, sí pagarían, ahí tenés todas las opciones. Si vinieras presencial, ¿qué valor pagarías por entrada por día del evento? Si el evento fuese de 2 días, ¿vendrías los 2 días, solo uno? Bueno, o asistirías por streaming, ¿no? Ahora lo voy a corregir todo esto. Si hay algo que nos quieras comentar, sugerir, consultar, contanos acá. Y bueno, los siguientes datos son opcionales, mail y nombre. Si nos dejan mail y nombre va a estar bueno porque van a estar eventualmente en alguna lista para avisarles cuando se abran las inscripciones o se abran ahí la preventa. Vamos a hacer seguramente preventa, después una o 2 ventas generales y bueno, después vemos cómo, si colmamos la capacidad ya no hay más nada y si no, veremos. Así que bueno, ahí tienen un poco todo lo que van a encontrar en el formulario. Si pueden, comuníquennos, que nos va a dar como un insight ahí para... Si lo ves en diferido, el streaming, vamos a dejar el comentario acá debajo del video y con el formulario para que lo puedas ahí completar y darnos una idea. Bueno, de cómo te gustaría que el evento sea. Porque este evento, como siempre lo decimos, lo hacemos entre todos, entonces, bueno, vamos a tratar de adaptar todo lo más posible a lo que nos vayan diciendo. Bueno, amigos, son 1:30. No sé si quieres hacer pasar a alguno de nuestros amigos. Sí. A ver, agregar invitado. Bueno, voy a copy link. Bueno, te voy a pasar, Facu, el link, si seguís por ahí. Ahí está. No sé si Facu seguís estando por ahí. Avisanos. Bueno, podrías pasar y contarnos ahí un poquito. Y... me perdí 20.000 comentarios. ¿Qué onda, chamaco? Bueno, que no encontré más, pero yo no lo encontré. Está perdido ahí entre todos. Ahí estamos, dice Facu. Ahí estamos. Bueno, dale. Fíjate ahí de sumarte. Estoy arreglando los errorcitos que dejé en el formulario. Creo que en el formulario tendríamos que... ¿Qué faltó? Y habría que poner la de Fusion. Ah, sí, en la descripción hay que ponerlo. Sí, así también si la pasamos al resto de los teams para que la compartan también. Tal cual. No encuentro la pregunta que... Se me perdió. Ahí entró Facu. Bueno, muy bien. ¿Tenemos? ¿Dónde está? Ah, ¿ya está? Está, Facu está acá en la transmisión. Acá está, sí, no había visto, perdón. Estaba leyendo en los comentarios. No, estás muteado, Facu. Estás muteado. Ya está muy bien. Ya arrancaste acorde a nuestro programa. Arrancaste bien. Arrancaste en sintonía. Ahí te congelaste. Ahora estás en sintonía. Ahora sí estás en sintonía. Hola, ¿se me escucha? Sí, ahí sí. ¿Qué haces, Facu? Me estás haciendo la trampa, ¿no? Te la comí. Ahí está la remera de Collider. Recién llegado del estudio hace un ratito. Muchas gracias. Es una emoción tremenda estar acá. Muy bien. Te trajimos a vos antes.
O sea que hubo un crunch ahí. Estamos tirando crunch en Collider. Ojo. No, para nada. Bueno. Para nada. No prendemos fuego Collider. Vivo lejos del estudio. Vivo bastante lejos. Porque en La Plata, más o menos. No, estoy a unas. Se quedaron jugando, una en horita Mortal y media. Kombat. Me quedé haciendo cositas ahí con unos amigos. Torneo de Mortal Kombat. Bueno, gracias por estar, Facu. Facu, querido. Por favor, amigo de la casa, de nuestros queridísimos amigos de Collider. Preséntate ahí un poco para el público. Bueno, mi nombre es Facundo Rojas, soy artista de personajes que trabaja en Collider Craftworks. Y eso es una presentación a grandes rasgos. Está muy bien. ¿Hace cuánto que estás en Collider, amigo? Y mira, yo entré en el año 2022, ni bien arrancó el año. O sea, ya estoy... Casi 3 añitos. Cumplo 3 añitos ahora a fin de año, sí, exactamente. Espectacular. ¿Y entraste como, ahora me hiciste estar trabajando en personajes, entraste directamente para trabajar en personajes o tuviste una carrerita ahí? No, tuvimos ahí un caminito largo hasta llegar ahí al tramo. ¿Cómo fue ahí? Estuvimos en el caminito. Primero que nada, bueno, antes de arrancar con la charla, creo que hay más de 100 personas viendo y 50 y tantos me gustas. Mirá, ¿en serio? Así que tiene que venir un invitado para decirle a gente que deje la... Yo voy a chequearlo. Si yo chequeo y posta veo eso, directamente cierro transmisión, aquí vamos hablando solo acá con... ¿Dónde está? Veo acá. A ver, ahí estoy actualizando yo, mirá. 87 likes. Bueno, y tenemos aumentó. 107. Nos faltan ahí 30, gente, no, 20, perdón. 30, dije, cosa. Es terrible, es doloroso. Que no se pierdan las costumbres, ¿Qué lo parió, Lo parió. Estamos acá laburando gratis, ¿vos te parece? Qué bárbaro. Bueno, ¿cómo fue ahí? A ver, contanos, porque, a ver, la idea de esta charla, como dijo Dani, de estas experiencias, es conocer experiencias de vida, que mucha gente que está en la misma descubra posibilidades que no había pensado, o ver casos, digamos, de realización, si uno se le quiere llamar, más allá de casos de éxito, etcétera, pero casos de que uno logró realizarse. ¿Cómo fue tu descubrimiento, digamos, de este mundo y cómo llegaste y cómo fue el tema con Collider, ¿no? Sin dudas. Recibido, amigos. Bueno, primero que nada, gracias por el lugar. La verdad que me emocioné bastante. Cuando mandé el primer mensajito recién en el live, hace 1 hora y pico, estaba cargando nafta y se me cortó el stream y no sé qué dijiste, pero empiezan a mandar mis amigos del trabajo, che, te nombró acá Claudito en el stream, y no tenía internet y quedé como loco, ahí manejé rápido hasta casa y ahí llegué y me encontré con esto. Fíjate si en el capó no tenía nadie, amigo. Por eso tardó 1 hora y media, ¿viste? El tipo... Pasé por la comisaría, lo dejé. Fue con precaución. Me paró la cara. A ver, ¿cómo arrancó todo? Bueno, yo tengo 27 años. Sí, ya estoy viejito. Un niño. Estoy viejito, mirá. ¿Qué le queda clavo? Si vos te dijiste, ¿qué le queda clavo? Tengo unos jóvenes 44 años, amigo. No, mirá, pero... en esta cara, mirá. Por favor. Igual no tenés canas, nada, creo, ¿no? Si tenés canas. No, yo soy, mirá. No estoy impecable, teñida, ¿no? ¿Sabés por qué? ¿Dónde están mis canas? Mirá, soy la esperanza de las futuras generaciones. ¿Vos cuánto tenés, Dani? 40. Para 41, ahora en febrero. Mirá, ahí va. Para que lo sepan. Estamos ahí parecidos. Febrero, cumpleaños. Cerquita. Estamos ahí. Bueno, entonces, Facu. ¿Cómo entraste a Collider? ¿Cómo entré a Collider? ¿Armaste un portfolio? ¿Aplicaste vos? ¿Te llamaron? ¿Cómo conociste Collider? ¿Cómo conocí Collider? Bueno, para eso voy a tirarme un poquitito más atrás en la historia. Tengo 27 años. En el año 2014 arranqué a estudiar lo que sería programación en la Universidad General Sarmiento para los que son acá de zona norte. Y bueno, estudié, que fueron 3 añitos, hasta el año 2018 esa carrera, que tiene mucho de lo que es programación y mucho de lo que es matemáticas, ¿no? Me pasó que cuando llegué al final de la carrera en el 2018,
que la terminé satisfactoriamente, pero para recibirte tenías que hacer práctica profesional, que era básicamente hacer un software en equipo para una empresa, ¿no? Me tocó para una aerolínea y ahí descubrí, creo que fue la primera vez un estrés heavy. Me pasó que Ese fue cuando aplicar... cayeron todos los aviones, todo eso que habían caído por una fallida de un software que había. Ojalá que no, ojalá de que no, Facu. ojalá que no. Nosotros estábamos haciendo cobranzas, así que habrá sido Bueno, una pérdida por otro lado, me parece. Y bueno, y me pasó, chicos, que recibí como mucho estrés heavy, me pasaba, el deadline era muy heavy, era todas las noches viendo una pantalla gris y codeando, y ahí me di cuenta que capaz eso no era para mí, y fue un momento bastante feo a nivel personal, porque había dedicado ya una carrera entera a eso, y no sabía si era una mala experiencia que había tenido, y no me gustó la sensación, pero medio que quedé ahí un poquito medio tristón. ¿Y qué pasó? Tenía una Wacom de años, pero una de las Wacom de las primeritas que me había comprado cuando era adolescente. Y me agarró el hobby de dibujar digital en ese momento. Y, y viendo tutoriales en YouTube, viendo cositas, ¿viste? Empezás a pasar del dibujo de cómic a lo que es concept. Al toque conocí una página que se llama Fiverr, todo esto ya era a principios de 2019. No, 2018, perdón, cuando terminé la carrera. Y conocí una página que se llama Fiverr, que vos haces como comisiones y demás. Y hice comisiones ya de concept, así a nivel amateur, pero me servía bastante, eran cobros en dólares, estábamos en Argentina, sirvió bastante, la verdad, todo ese año y lo compensaba con mi primer trabajo en un colegio, ya que la carrera que yo estaba haciendo en esa misma universidad compartía muchas materias, todas las de matemáticas, con el profesorado de matemáticas. Ajá. Así que hice algo que se llama correlatividad de carreras, Bien, simultaneidad, claro. y estaba haciendo las dos carreras, ¿viste? Y conseguí unas suplencias en el colegio donde yo asistí, que era un colegio privado, y me dieron para un colegio privado materias de computación. Creo que así había arrancado unas suplencias. Y ahí arranqué todo ese camino, me gustó la docencia, hice todo el año ese 2018 hasta 2019, mitad de año, algo que se llama tramo pedagógico, que es un año donde solo es materias de pedagogía para enseñar. Y con eso ya me habilitaron para hacer el certificado para poder dar clases en el colegio. Y ahí estuve dando clases esos años. ¿Qué tenías Y ahí? yo ya tenía ahí y 22. veintitantos, sí. Mm. Sí, sí, sí. Mirá. Y bueno, y así arranqué, descubrí la docencia, me gustó. Y cuando no estaba dando clases, que por suerte me dieron una gran confianza y muchas horas de suplencias hasta que tuve las titulares, eh, hacía en Fiverr dibujitos y demás, me gustaba, hacía como eso, como un freelance que estaba bastante bueno porque manejaba tus tiempos y demás. Y lo que me Claro. pasó es que en uno de los laburos que era de los mejorcitos que tenía, tenías que hacer concept y el resto de concept todos usaban un programa que se llamaba ZBrush para hacer como un boceto y después hacían un overpaint, dibujaban arriba. Y haciendo eso hacían muchos más trabajos que yo. Y el chabón que me estaba contratando dijo, mira, estos 4 artistas están usando esta herramienta, vos deberías hacerla. Mirá, Y ahí el primer dije, bueno, acercamiento a ZBrush. exactamente, tengo que aprenderlo. O Me sea pegó que un cursito. pasaste de estar trabajando toda la noche súper estresado en coding para estar Sí. súper estresado toda la noche trabajando, pero en sí, cambiaste No, la plataforma al menos. Más pero no contento. me estresaba, estaba súper contento. Descubrí que era como, no sé, algo increíble, no sé, era distinto a trabajar, lo sentía como súper placentero, ¿viste? Como jugar, Y claro. era como jugar, exactamente. Y capaz al principio estaba sesgado porque capaz venía yo mismo con la idea de errónea o demás, de que mi familia capaz imaginaba que yo iba a ser un oficinista, ¿viste? O el típico chabón de traje. Crecí medio capaz pensando un poco eso y nunca vi el tema artístico, creatividad, relacionarlo a eso básicamente, ¿viste? Y bueno, básicamente conocí ZBrush, me pagó un cursito en doméstica de un Bien. personaje argentino, de un gran artista, que es Juan Noveleto, que explica todas las Sí. cosas de ZBrush. No sé si fue el mejor curso para arrancar porque explica algo muy técnico que es ZModeler. Y capaz yo Sí. necesitaba en ese momento algo más plástico, pero bueno, hoy en día agradezco mucho haber aprendido ZModeler como mi primer acercamiento a ZBrush porque me dio muchísimos beneficios el haber aprendido eso al principio.
la verdad. Bien. Tuviste el acercamiento más parecido a Blender, por así decirlo, o a algún software de ese más estilo, Claro, digamos. exactamente, más poligonal, modelado más Claro. poligonal. A El tema que modelado hice eso, 3D, a lo que se llama modelado 3D. Claro. exactamente, el Más que clásico, escultura. Sí. exactamente. Hice eso, chicos, y me encantó y me di cuenta que creo que me gustaba más eso. Cuando empecé a ver los resultados, cuando conocí ArtStation y demás, empecé a ver los resultados que se podían hacer en 3D y dije, creo que esto es lo mío. Bien. Y ahí arranqué con ZBrush. Y ahí en algún momento llegué a unos tutoriales y unos lives de unos loquitos que la rompen a nivel mundial. Tomá. Y No ahí sé quién estuve serán. en el chat. Y ahí estuve en el chat. Mirá. Y fui una persona ahí, miembro de su chat, de su comunidad. Conocí a grandes Mirá. personas que no, gracias a su Discord, que son grandes amigos hoy en día, son Lean Marino Mirá. y Nereide 3D, grandes artistas que conocí gracias a su comunidad y que en esa época de freelance compartí muchas charlas y muchos lindos momentos porque ya arrancaba la pandemia, ¿viste? Sí. Rápidamente empecé a interiorizarme un poco más en lo que es sus tutoriales, en otros tutoriales pagos de ZBrush y 3D. Y básicamente eso, y transicioné en Fiverr de hacer dibujos a ofrecer 3D. Y bueno, fue un lindo año y pico de gran laburo freelance. Hasta que ustedes, bueno, acá llega el punto de inflexión en mi historia, entrevistan a una persona que le voy a estar eternamente agradecido toda mi vida porque es un pilar en lo que es mi trayecto profesional, que es Dani Gómez Cortés, el Collider. director artístico de Mira. Collide Craftworks. Ahí está. En ese momento era Collider, ¿sí? No, era Era NXA NXA en Studios. ese momento. NXA. 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 Grande, Y NXA. ustedes lo Dani. entrevistaron, si no me equivoco, tiene que haber sido a finales de 2019. Yo Casi, ya tenía sí. un tiempo en Fiverr. Mira, yo Y te interrumpo un toque a Dani. sí, Yo me acuerdo que estábamos con Clau, estábamos en pandemia. 2020, porque 2020 fue 20, la pandemia. Finales de es verdad, 2020 2020, fue. es verdad. sí. Y decimos, che, tenemos que buscar gente. Era un invitado por semana. La locura que teníamos que dar. Es más el laburo, todo, de que preparar las preguntas, que es invitado. Y aparte los videos eran de 3 horas, 3, 4 Sí. horas, eran eternos. Mientras tanto, No, sí, yo sí. modelaba mientras hacíamos preguntas. Es una cosa muy bizarra. Pero bueno, así creo que también surgió. No. Pero buscando y buscando gente, decimos, che, ¿a quién traemos? Porque ya trajimos un montón de gente de afuera. Y yo empecé a ver, nada, charlas, a ver quién. Porque, a ver, vos podés traer un artista súper grosso, o alguien recopado, y no sabe comunicar, Claro. y te dormís, ¿viste? Total. O sea, no es que tiene que ser un comunicador, no sé, súper especial. No, pero a veces es tener una buena actitud, buena onda, energía, porque si no, tenés que remarla. Y me acuerdo que a Dani lo había conocido en una charla que él dio, yo no lo vi, pero después vi una charla grabada que dio en IMSS Campus, y dije, este chabón es un crack, la tiene reclara, estos conceptos están muy buenos, son cosas que yo también había estudiado en su momento, ¿viste? Como me sentí muy identificado en los pasos que él había, o de lo que comentaba al menos. Y ahí dije, che, si le invitamos a Daniel, qué sé yo, y lo vimos con Clau, lo llevamos un día, y nada, se acercó, y bueno, y ahí lo viste vos. Sin duda alguna, chicos. De verdad que fue un punto de inflexión eso. Más que nada por la filosofía que planteó en esa charla. Contó cómo arrancó literalmente todo el estudio desde puntos muy negativos y cómo lo afrontó desde la mentalidad. Para mí, esa charla me cambió la vida fuera de joda. Me hizo darme cuenta que quizás desde lo artístico y demás podés tener una carrera que mi familia, no sé, la asocie con esto que les decía, ¿no? Del traje, de la oficina y demás. Y ahí me di cuenta que el artístico también tiene mucho de eso. También es un oficio, la verdad que puede motivar a las personas como estaba haciendo conmigo en ese momento. Y fue una locura. Pero Así viste algo que, importante que estás sí, diciendo, que yo no soy psicólogo, lejos de serlo, pero cuánto peso tienen en nuestras vidas las decisiones o cómo nos vean nuestras familias, la serie que nosotros queremos, total, ¿no? Porque total. fíjate que recalcaste lo de mi familia, como me viera, y ahí Sí, como que te liberaste de un peso que uno tiene sobre sus hombros, que a veces por ahí
es un ideal tuyo, de ahí, una vez que te dijo, no sé, tus viejos algo, o quien sea en tu familia, y vos te quedaste con eso, o quizás en muchos casos realmente es un peso real que nuestros padres, en mi caso no lo ha sido, pero por ahí, no sé, que alguien le ha puesto a un padre, una madre, sobre sobre los hombros de su hijo, che, vos tenés que hacer esto, porque si no, o si haces esto, te cagas de hambre. O si haces esto, ni me hables, porque yo te entrené para esto, lo que fuera. Y a veces uno, por ahí quizás con las mejores intenciones, no de la mejor forma, nos meten presiones. Y de igual manera, si no lo tenemos de ahí, lo buscamos en otro lado. Siempre buscamos con una aprobación de ahí, la validación constante de... Yo viví un poco esa, la que contás, así me Claro. tocó pasarla, digamos, o sea, así que, pero bueno, siempre hay diferentes niveles, ¿no? Más exigentes o más de miedos de los padres que creen que vos tendrías que dedicarte a una cosa en particular, porque eso es lo que ellos conocen, que creen que es lo que te va a funcionar, pero bueno. Sin duda alguna. ¿Y qué pasó de ahí cuando conociste a Dani, viste esto, sentiste esto, que dijiste? No, ahí conocí el estudio también, que acá en Argentina hagan videojuegos AAA, me voló totalmente la cabeza. Tenía que meterme mucho con lo técnico si quería llegar a ese momento, pero cuando conocí el estudio dije, me va a costar varios años probablemente, pero voy a llegar algún día. Fue mi objetivo. Y al toque me interioricé en cosas más técnicas y bueno, seguí a Dani Gómez al estudio en Instagram y me devolvió el follow y así arrancó la historia. Yo en ese momento, como estaba full freelance, tenía una cuenta de arte con muchos seguidores, para mí visiono muchos seguidores, número muy alejado de ustedes. Tenía 20. Para mí es mucho, 20 personas reales y no sean vos, para mí. Y compartía dailies todos los días, ¿no? Y ahí pasó un tiempo, pasó bastante tiempo que viví así. Habrá sido un año y pico, porque si la charla que ustedes tuvieron con él fue a finales de 2020, yo estoy hablando para finales de 2021. En uno de esos daily whips que subía a mis historias, veo que me comenta Dani. Yo en esa cuenta hablaba solo en inglés y todo lo que escribía era en inglés. Y me tira unos fueguitos y unas manitos así a lo que había subido. Y me voló la cabeza, le escribí, no, gracias Dani, la verdad que es un montón alguien de tu categoría me haya dado esto. Esas reacciones, te conocí en la charla de Daniel Bell y fue la verdad un punto de inflexión tu charla, así que muchas gracias y esto que haces apoya a los artistas en general. Y me dijo, hablas español, que creí que eras de afuera, no sé qué. Mirá. Porque hablabas full en inglés en esa cuenta, no tenía Claro. fotos ni nada. Tu personal era solo de arte. Y bueno, le dije, bueno, me re emocioné. Le Sí, dije soy que de sí, acá, además. amigo, estamos acá, vecino. Y me dijo, che, vienen bien tus laburos, seguí haciendo así, me tiró un par de feedbacks en esa imagen y me dijo, seguí haciendo así, voy a ir viendo tus historias en este tiempo, a ver cómo vas progresando, muchos éxitos. Y quedó ahí la charla, ¿viste? Imagínate para alguien que estaba incursionando en videojuegos en un nivel así súper bajo, que te den un feedback así de positivo a una persona consagrada, te motiva muchísimo más, ¿viste? Obvio. Más con el background que yo tenía respecto a la charla, estaba súper emocionado, como ahora que me venía a hablar con ustedes. Y nada, fue la verdad un lindo motor de impulso. Y no habrá pasado ni un mes y medio que me llega a mi mail, mi Instagram, mi LinkedIn, una genia que es Vicky, que era la persona de recursos humanos en ese momento en el estudio. Nos recomendó tu perfil Daniel B. Queríamos ver si estabas dispuesto a hacer una prueba de arte para ingresar al estudio. Dije sí, 100%. Justo era enero, estaba de vacaciones del colegio y literalmente no dormí porque, bueno, el nivel de arte que hace el estudio para un videojuego es muy alto y tiene muchas cosas técnicas y demás que tenía que poner a prueba en ese momento. Y habrán sido 2 semanas y media, 3, que dormía muy poco, pero estaba metiéndole a ese objetivo, ¿viste? Tenía que hacer una katana. Y bueno, y la hice, la entregué. Me mandan feedback de la gente que revisó, artistas que después pude compartir grandes momentos. Por suerte de Dios, gracias a Dios, o gracias al talento, que son Emi Antes, que fue el lead que me revisó
el proyecto en ese momento y me dijeron que estaba todo ready para el onboard en el estudio. Imagínense, era justo cuando ya estábamos por arrancar, de vuelta en el cole. Me acuerdo que salí, lo grité en el patio, no es una exageración. Lo salí, lo grité y dije, no puedo creerlo. Y después, bueno, fui al estudio, hice la entrevista, estaba entrando para cubrir una posición en específico que era Texture Artist. Tenía que focalizarme en hacer texturas en Substance Painter, que es un programa de texturas, para el juego del estudio de Mosh Pit. Tenía que hacer muchos assets. La verdad que fue un periodo súper copado. Entré en la posición más junior que hay en el estudio, el nivel más bajo. Y tengo una consulta, ahí, Facu. sí. Vos querías aplicar para Character Artist, ¿no es cierto? Yo quería aplicar para entrar al estudio. No importa, pero digo, ellos súper claro, pero tu idea, tu deseo era Character Artist, ¿no es cierto? Lo que estás haciendo vos. Y total. Bueno, pero ahí está buenísimo porque vos entrás haciendo algo que por ahí no es lo que querías o no lo deseabas hacer. Pero eso es lo importante de entender que uno tiene que hacer una carrera y que seguramente eso que por ahí vos no quisiste hacer te termina gustando, terminás aprendiendo cosas que son súper importantes del workflow, terminás conociendo a otro equipo de trabajo y así te vas conectando, la gente te ve tu actitud, que, che, yo quiero trabajar en eso, pero no me importa, yo quiero entrar al estudio. Tipo, la clásica, yo te barro si querés. Y eso es algo que cuando yo escucho gente diciendo, no, porque a mí no me contrata para lo que hago, yo no sé, tengo mi portfolio en esto, el otro. Bueno, a veces uno tiene que ceder en lo que uno quiere hacer y tiene que estar a disposición, che, mirá, yo hago esto, pero si necesitas una gente en lo que sea, yo con tal entre estudio, estar entre gente grosa, entre gente copada, en un ambiente de laburo que va para arriba, méteme. Lo mismo con el pago o lo que fuere, es lo que hablamos un poco la otra vez, ¿no? Y ahí empiezas a hacer carreras. Y si haces las cosas bien, como lo hiciste vos, llegás a donde querés llegar. Y en muchos casos, hay muchas veces donde no tenés un techo, donde podés ir creciendo, y hay muchos casos donde te encontrás con un techo, y ahí es donde tenés que seguir diciendo, o decir, gracias, fue mi mejor, no sé, la mejor experiencia de mi vida, pero en este momento estoy para otra cosa, ponele. Porque a ellos quizás no pasa nunca en tu caso porque te siguen dando la posibilidad de seguir creciendo, o quizás vos a veces uno necesita eso de decir, che, la verdad que estaría bueno ahora, no sé, junto unos mangos, tengo algo de plata, por ahí me puedo, no sé, tirar a ver si puedo laburar afuera, a ver si puedo conseguir alguna visa de laburo o algo, irme y probar, y así vas creciendo. O sea, las posibilidades que uno tiene se las crea uno. O sea, vos te creaste tus posibilidades, laburando como laburaste, metiéndote. Fiverr, que después te recomendaron. Claro, es un tema de que a veces uno tiene que ver las cosas desde otro punto de vista, porque quizás a veces uno se emperra mucho, se encierra en, no, bueno, si a mí no me dan esto, yo hasta acá llegué, no quiero, o llega a mi techo, no me pagan lo que me tienen que pagar, o como decía el otro día, no, conozco gente de que no le pagan lo que le tienen que pagar. Bueno, entonces no es tu lugar. Totalmente. Quizás es eso, pero bueno, nada, me parece que está bueno eso que decís. Hay un montón de... Hay mucha gente que te está mandando saludos. Creo que acá está Nacho, ¿no? Nacho, vos ¡Ey, Baco! Sí, Nacho. Casi Nachito. Nachito. Mi amigo el Baco. Camuflado. Que laburó en la Dina Fe, Nachito, ahora. ¿Qué estás haciendo acá? Estoy viendo a muchos del estudio, estoy viendo en el chat ahora. Sí, hay una banda todos, de gente. Amigo. Ayer 10. Un saludo para todos, amigos. Nada, ¿qué hace Fakuro ahí? Qué locura. Estuve ahí marcando un par de comentarios mientras hablabas. Una locura. Grande Facu, GNK, dice acá. Bueno, hay una banda, ¿eh? ¿Qué más? Bien más. Bueno, lo fui marcando todos. O sea, lo fui viendo. Diego de Sancho dice, ojalá que tuviera la constancia de este muchacho. Eso lo admiré siempre. Gran amigo que conocí en el estudio. Todos, la verdad que lo que más destaco de Collider es no solo la calidad de trabajos que hacemos, los proyectos y demás, sino la calidad humana en el equipo. Creo que no tiene precio encontrar algo así en un trabajo. Yo vine de trabajar en colegios, corté pelo para bancarme los estudios al principio, eso no lo dije, pero corté pelo para bancarme el profesorado y la tecnicatura. Y venir a un lugar tan ameno, conocer tanta gente increíble, que se preocupan por hacer que el otro crezca. Para mí eso no tiene precio, no lo vi nunca, y fue una semilla que me implantaron, y hoy en día que estoy desde otra posición en el estudio, que ya tengo la posibilidad de
estar incursionando en el manejo de equipos con grandes compañeros de supervisión como lo son el querido Franco Diego de Sancho, Patiño. No me quiero olvidar a nadie porque son muchas personas con las que comparto mucho. Ahora que están entrando cada vez más chicos al estudio, vemos que entran juniors, aprendiz, tratamos siempre de dar eso, ¿no? Que tanto nos gusta, que en su momento cuando nosotros éramos los más juniors nos dieron, ¿no? Como la calidez, el preocuparse por el otro, el hacer que el otro crezca, que le vaya bien. Creo que eso es una filosofía que es admirable del estudio y que hace que sea un placer ir todos los días. Yo, como les digo, y los chicos que están ahí saben, ahora que tengo auto estoy a 1 hora y pico del trabajo, pero durante 2 años fui viajando 2 horas y más todos los días, saliendo a las 5 y pico de la mañana para estar primero en el estudio. Igual siempre me ganaban, hay un par que siempre llegan más temprano que yo. Fabi, Nico, abrazo genio, Bueno, maestro Tex. eso es una actitud que yo considero una actitud ganadora, por ejemplo. No, claro. Es una felicidad actitud tremenda, en amigos. donde no hay distancia, no hay tiempos, digamos, no hay pereza, hay un objetivo. Y algunos pueden decir, bueno, sí, pero lo que fuere que pueden opinar, y bueno, claramente hay ciertas opiniones, que por suerte acá no hay nadie, que hablan desde el lugar, desde otro lugar. Seguramente Total. desde ese lugar donde normalmente ellos no consiguen lo que se proponen, lo que sea, pues no se lo proponen. Vos te lo propusiste y lo hiciste. Esto también de que hayas tenido otros trabajos antes que se hayan hecho hoy día, valorar también dónde estás, es importante. Porque Sin duda. A veces hay personas que arrancan más de arriba, que no está mal, uno arranca donde tiene que arrancar, pero a veces el arrancar desde abajo y de haber trabajado en cosas que por ahí te hayan gustado o no te hayan gustado, pero claramente no era lo que vos querías hacer en tu vida, también te posiciona, te hace creo que más agradecido, más humilde y agradecido. Sí. ¿No? Porque todos arrancamos, no sé, de lugares donde nada que ver lo donde estamos hoy día. Y me parece que el no quemar también esas etapas hacen que uno tenga o le dé valor y que sobre todo aprecie como lo estás haciendo a tus compañeros de laburo, que son amigos, a la gente que te empleó, al ambiente de trabajo, que es extremadamente importante. Vos podés trabajar para, no sé, un juego o una película o una compañía de cosas que hagan súper grosas, pero si el ambiente es una porquería, tu vida es una porquería y no vas a lograr nada de nada, y ahí es donde tenés que moverte. Entonces me parece que eso es súper valioso, y creo que también los valores, totalmente creo, los valores que tiene Collider son los que a nosotros, como los display, los que a nosotros claramente nos sedujeron, obviamente en el buen aspecto de la palabra, para decir, che, tiene la misma energía, caminamos por el mismo lado. Me parece que esta unión creo que está buena que se dé, ¿no? Porque, nada, tiene gente como vos, gente como todos los chicos que están acá en el chat apoyándote, que eso está bueno, que haya gente que esté mirando ahora diciendo, vamos, Facu, todavía, qué sé yo, y que te vea. En muchos casos, quizás vos entraste viendo a otros como un norte, y ahora ellos también, muchos te ven un norte a vos. Y creo que también eso se trata, ¿no? De ir pasando... de ir pasando la pelota, ¿no? La posta, como es en las maratones. Bueno, de hecho, acá hay un comentario de Eric H555, dice, agradecido de tenerte de supervisor, Facu. Todos sabemos que igual te lo escribió porque quiere una recomendación. Facu, queriendo tenerte mejor supervisor de la compañía. Ay, es el best supervisor ever. No, Eric Capa. Ahí le dejé un link en el chat. Sí, lo vi. Que no sé si ya lo vimos el otro día o no, pero se llama Grounded, que es el... No, me lo comentaste a mí en privado, pero... Y a mí en la Eva. Nosotros véanlo, los que quieran obviamente, es un documental, es un registro del juego de Last of Us 2 de la compañía Naughty Dog, o Naughty Dog, diría nuestro querido amigo Danny, en donde ellos documentan desde el primer momento en el que el director les dice, ok, arrancamos con el juego y el juego va a ser así. Esta es la historia, y de ahí son, creo que 2 horas y pico. Y hay una cosa en particular que me gusta mucho, también por eso se los marco, porque hay un Facu ahí también metido ahí adentro, que sin spoilearles nada, es un flaco que arranca con los deseos de llegar a un lado, en un puesto que no tenía nada que ver lo que él quería hacer, y termina estando mucho más arriba, creo que sin pensar que iba a terminar ahí, pero creo que ese proceso, esa carrera, más allá de la historia de Facu y de la historia de muchos otros, comparten algo en común, que es
la actitud correcta, es las ganas, es demostrar, es trabajar para eso, es esforzarse, es proyectar, es ser consistente, persistente. Digamos, hay un montón de cosas que está bueno que lo vean porque tienen eso y el resultado, todas esas, ni siquiera son habilidades, de esa forma de ver la vida, de ver el mundo y el trabajo, hacen que uno llegue a los objetivos que uno se propone. Me parece que está bueno, más allá de todo lo que está diciendo Facu, que está espectacular, pero me hizo acordar a esto de Grounded, así que mírenlo después, está bueno. Bueno, ahí está el link de Grounded. Lo dejé destacado, así que ya lo van a encontrar. Bueno, Facu, vamos a... Igual a Facu hay que tener una parte 2 de Facu, me parece. Y también, ¿sabes qué? Tendríamos que... Esto después lo vamos a pensar bien, lo vamos a hablar. Vamos a tener que sumar un par de gente de Collider, más allá de hablar de... Yo creo que tendríamos... Mirá, vino Facu antes que los chicos de Collider, digamos, a hablar. Así pero que, no importa, pero está representando a Collider. Está muy bien. Siempre lo voy a... No, yo creo que tendríamos que tener un live con Display y Collider todos juntos. Eso lo vamos a tener, sí. Y hacer ahí la previa sí. Yo creo que cuando tengamos por ahí un par de cosas ya para mostrar, para tipo de lugar y un par de cositas ya como medios confirmadas, ahí estaría bueno hacer un video con todos como para... Dale. Porque capaz que desaparecen de acá de un mes y dicen, che, al final nos damos baja porque... Bueno. todo de lobo, no... Quedarán mal. Quedarán mal, obviamente. Aparte ya los comprometimos en vivo. O sea, ya está. Sí. No se puede. Emiliano Bergerat dice, Facu, sos mi luz en un bar tormentoso. Emi es una persona que le tengo mucho cariño. Con él hice mi primer personaje para Mortal Kombat. Y nada, tengo grandes momentos vividos con esta gran personita. Y también... Sí, continúa. No, perdón, acá Nachito dice, gracias a él estamos en la Daina, amigos. Es verdad, mirá. Es verdad. Pará, contá eso y cerramos con eso. Contá y cerramos con eso. Collider se suma a la Daina Fest. No sé cómo, o sea, claramente es todo magia de Baco, de Johnny y demás. Yo lo único que hice fue yo puse un posteo en Instagram, Nico Gutiérrez, sí. Y con Nico Gutiérrez compramos la entrada y al toque compramos la entrada con Nico Gutiérrez, que es un artista ahí del estudio. Le compartí ahí a Baco, que sé que es el que está detrás de todas las redes de Collider y el que está full pendiente de lo que son eventos y demás junto con Johnny, y se lo pasé a él, que es una persona con la que siempre hablamos de cosas manijas y demás desde que entré al estudio. Le dije, mirá, personas como yo estamos en el estudio gracias a él, y cuántas personas que están conociendo el estudio están en su stream, y esta persona, igual le comenté un poco de tu background, de quién eras. Baco lo vio, le dije que Dani Jefe ya lo conocía, que lo había entrevistado, que lo había conocido por eso, y ahí nomás cuando le dije eso, esto está interesante, y ahí ya fue con Dani, con Johnny, y ya hicieron ellos la magia. Sí. Pero fue promocionar ahí la Daina. Yo sabía que sentía en el corazón de que podrían funcionar súper bien. Mirá. No, estuvo muy bien, porque nosotros en ese momento estábamos buscando gente que se sume y la verdad que fue un aporte grandioso porque más allá de que hoy terminamos justamente en sintonía, me parece que le aportó muchísimo al evento, muchísimo. A la gente le revisaron el portfolio, tenía un lugar muy lindo hecho, se pusieron mucho las pilas en muy poquito tiempo. En ese tiempo, en esos 2 meses que nosotros les planteamos sumarse a esta locura, se sumaron con todo el laburo que tenían para hacer, con todos los proyectos, los viajes, etcétera. Se pusieron unas cosas al hombro, lo hicieron y estuvieron firmes ahí desde el primer momento que se pudo entrar a armar hasta el último momento. Y la verdad que para nosotros eso es súper valioso, para la gente también. Obviamente, muchísimas gracias a vos, Facu, por la recomendación y obviamente a todo el equipo ahí que se contactó con nosotros y nada. La verdad que cuánto amor y las ganas de sumarse a esta locura hermosa que empezamos con Dani. Y que bueno, ahora se van a tener que bancar, digamos. ¿Cómo le vamos a romper los huevos ahí? Va a salir algo hermoso, chicos. Va a salir hermoso, chicos. Para despedirme, quisiera hacer un cierre conclusión final. De mi participación, que es más que nada un saludo y agradecer, ya que tomo lo que acabas de decir hace unos minutos atrás, Dani, de los mentores que has tenido. Quería agradecer eternamente a los mentores que tuve mentores, no voy a decir una mala palabra, pero de la madre, que me inculcaron bastante de lo que es la filosofía del estudio, cómo tratar a la otra persona, no solo desde los aspectos técnicos, me formaron bastante en ese lado, que son Luigi, mi principal maestro de lo que es texturas, Lula,
Después quiero también agradecer a mi equipo ahora de manejo del proyecto con los que estamos, que son Luquitas, que lo vi ahí, Patiño, Pato, mi compañero del departamento que supervisamos, que es Franquito Diego, un artista también excelso, que está muy metido en las redes, Diego de Sancho, artistas, compañeros como Diego Rudy, Gabo, Lean, y al equipo que tuve la oportunidad de formar desde que entraron al estudio, que es el departamento de texturas, que lo formamos con Franquito Diego, que están Fabra, Rana, Eric y demás artistas que saben que los quiero muchísimo, y a los compañeros que he tenido a lo largo de estos años, son unas máquinas y nada. Y eternas gracias a Johnny y Dani por todo, lo de siempre. Ahí va. Y a si ustedes dos por la oportunidad, chicos. Se olvidó alguno, también lo quiere igual. Sí, o sea, no se pongan celosos. Total. No se pongan. Bueno, excelente. Y gracias Facu. a ustedes, chicos. La verdad que me emocionó esta sorpresa y nada. Espero que haya sumado algo. Yo no sé si sigue Nacho acá presente, pero yo quiero postularlo a Facu como locutor y presentador en los eventos de Collider. O también tiene mucha pasta. Yo lo veo como notero. Lo veo como notero ahí que vaya. Lo digo, pero como conexión con la gente, hablar, entrevistar. Sí. Hay mucha pasta. Es divertido. Es divertido. Está bueno. Está bueno. De muchas cualidades. Muy bien, Facu, ya no lo estás viendo, Nacho, pásenle este extracto al videito. Bueno, gente, si todavía están, chicos, déjenlo su like. Acuérdense de dejarnos su like, los que entraron a verlo. Y acuerden de rellenar el formulario también, que le pusimos. El formulario también, yo ya lo llené. Tenemos 23 respuestas ya en el formulario, ¿eh? Atención. Bien. Muy bien. Deberían ser 100 por lo que vi. Sí, mínimo, claro, a ver si... Pero bueno, miren que si no hay mucha respuesta no se hace nada la Dainafe. Daina Notero, dice acá Nacho, todavía está conectada. Bueno, Facu, querido, gracias, chicos, amigazo, por tanto tiempito. Gracias por inspirar a tanta gente, chicos. De verdad que lo que ustedes hacen no tiene precio. En serio. Qué bueno. Muchas gracias. Un placer. Abrazo a todos, chicos. Gracias, un abrazo fuerte. Y saludos para ahí, para mañana. Les un abrazo grande a todos tus coequippers ahí. A todos nuestros Sin duda alguna les llegarán. Sin duda les llegarán y nos vemos la próxima, chicos. Dale, abrazo gracias. Chao. Un abrazo. Nos vemos. Qué grande, Fab. Bueno, mañana hay que hacer un play del streaming en Collider de esto. Y mínimo algo. Empezar a palpitar. Algo merecemos también, ¿no? Un regalito, algo. Porque pará, la gente de Collider nos ha regalado cosas en la EVA que podríamos mostrar. Es verdad. Y cerramos. No tengo acá. Que las tengo acá a mano. Pará. ¿Vos tenés a mano? Ahora sí, mirá, nos ha regalado esta bolsa llena de cositas muy copadas. La bolsa que dice Collider Craftworks, ahí lo pueden ver, muy bien. Tenemos una remera, edición limitada, porque tiene ahí a ver dónde está, tiene una impresión por ahí, no sé dónde estaba. Bueno, la tengo por acá, digamos, pero es una impresión de tipo tribata muy, muy buena. Y dentro viene con algunas sorpresitas, nos han regalado una especie de agenda muy copada, un anotador que tiene Good Luck Math Skills, dice ahí atrás. Yo creo que a mí muy ya buena. me han ganado cosas de acá adentro. Viene con un par de stickers. Sí, estos stickers estaban ahí, ven, tenés un Bart Simpson ahí. También nos han regalado stickers de Mosh Pit, de su juego online, de su multiplayer ahí online, muy copado, que Mosh Pit Tournament, que estuvieron, en la EVA estuvieron con este juego, un 3 versus 3, muy, muy, muy copado, queremos ahí que... Y el pin grande metálico está buenísimo también. Una de las ideas que nos salió de la Dynafest fue, ¿por qué no hacer un torneo de Mosh Pit en la nueva Dynafest? Pero así que... El pin, este pin está bárbaro. Sí, increíble. Me encantó. Mostralo, Dani. A ver el pin metálico. Después, mostralo, que lo tenés ahí. No quiero decir que vos no tenés.
Así que bueno, te lo dieron. Mostralo, no, tengo acá, pero escuchá, yo mostré todo, mostralo vos. A ver, mostralo vos. No, te toca a vos, yo ya hice toda mi parte, ya hice. Dani siempre me quería hacer caer, qué mal. Yo porque soy Estuviste rápido. Igual yo creo que lo pensaste. Porque todo el tiempo me estás hinchando la bola. Estuviste pensando. Bajen y jueguen Moshpit, está free en Epic, dice acá Diego de Sancho. Tengo que probar. Bueno, ahí está, Moshpit en Epic Games, ¿cómo se llama? Epic Store. Acá, definición de tipazo, dice Ibrahim Calaucci, triple aguinaldo para Facu, piden acá. Sí, yo creo que se ligó un bonus. Hay un bonus. Ahí se ligó el bono. Bonus. Facu, se ligó el bono. Se lució en la EVA con la presentación del pipeline, dice acá Lautaro Ramos. No lo También vimos, que estuvo dando una charla ahí, nosotros nos llegamos. Pero no, muy bien. Bueno, gente. ¿Vamos a comer? ¿Un hambre? Sí, hace hambre. Terrible. Ya a partir de las 10 es como que ataca el hambre ahí. A mí antes me atacó, pero me lo aguanté bastante bien. Yo como que hasta las 10 me engaño. Yo pasé como un psicológicamente. Pero bueno, vamos a darle un saludo enorme de nuevo, en primer lugar, a nuestros televidentes, teleoyentes, o como queramos llamarles, a nuestra gente que nos apoya siempre. Déjenos un like. Déjenos like, compartan en Instagram, en las redes sociales, que es muy importante también. Llenen el formulario, no se olviden de eso. Compartan el formulario también. Si comparten el formulario, igual ya lo vamos a poner ahí en el canal de difusión y en varios lados más. Está bueno. Otra cosa que les quería decir, de nuevo, gracias a Display AB, que ya lo vamos a tener acá, y a Collider Craftwork, que también lo vamos a tener por esta hermosa fusión con nosotros para hacer una Dynafest 2025 a todo trapo. Iba a decir otra cosa y no me acuerdo qué era lo que... Bueno, tenía otra más. O sea, es la vejez que está atacando la memoria ya. Pero, amigazo, también gracias a vos, como siempre, todos los juegos, estar presente y estar haciendo estas cosas hermosas que hacemos. Y sin más... Listo, ya estamos. Hasta el próximo jueves, ¿te parece? Hasta el próximo jueves, si todo sale bien. Ya vemos qué vamos a hacer el próximo jueves, todavía no sabemos. No, el próximo jueves ya cambiaríamos la dinámica, así que si tienen algo que quieran saber, digamos, quieran que hagamos un live sobre X cosa. No, nos van a hacer trabajar de vuelta, me parece. Creo que nos van a hacer molar un poco, nos van a pedir... Art review piden acá, portfolio review. No estaría mal un portfolio review el jueves que viene. Podemos hacer review, sí. Podríamos. ¿Cuánto ya portfolio review? No nos manden los mismos. A mí lo que me mata es cuando nos mandan los mismos gente de portfolio. Mandan los mismos. Pero sí, podemos hacer un portfolio review. O también podríamos ahí ver que cuando conseguimos la vampirita y tener un live. También. Pero eso es en inglés, ¿no? También. Yo lo que voy a decir es independiente, noviembre es un mes muy complicado para nosotros. Así que vamos a hacer vivos todo lo que se pueda hacer. Por ahí por ahí eso lo podríamos dejar para la nueva etapa. Allá decís vos, eso podemos estar allá. Sí, estaría buenísimo. Sí, estaría bueno. Estaría bueno, sí. Ahora que lo pensamos. Podríamos tener digital, Facebook, vivo. Está bueno. No es mala, Me gusta, no es mala. Bien. Bueno, vámonos. Listo, gente. Nos vemos, dejen su like, completen el formulario, recuerden, para saber de la Dynafest, inclusive si venís presencial o si lo vas a ver por streaming, nos sirve un montón y nos vemos la próxima. Chao. No, para así.